Trono de los Arcanos Mágicos apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 841. La idea de Carl no puede ser una coincidencia, ¿verdad? Tony sintió que el extraño miedo se apoderó de su corazón con fuerza como una mano gigante, lo que le dificultaba respirar. ¿Tú también tuviste una pesadilla? Preguntó inquieto. A pesar de que trató de mantener su voz firme y normal, aún salía como el humo de la noche. Sí. Carl fue el primero en recuperar el aliento y responder a la pregunta de Donnie. Luego, miró a Sammy y al resto de ellos con sus hermosos ojos plateados y dijo bastante solemnemente. Soñé que Sammy estaba poseído por su fantasma y perdió la conciencia de sí mismo antes de caminar hacia el centro del cementerio del sueño eterno. Para averiguar el motivo, Tony, Jones y yo lo seguimos y... yo también. Antes de que Carl terminara, Tony y Jones dejaron escapar, igualmente consternados. ¿Las pocas personas en el dormitorio tuvieron la misma pesadilla? ¿Podría ser más extraño? ¿Había realmente un fantasma que rondaba el dormitorio e influía en todas partes en secreto? ¿O todos habían sido maldecidos? Tony tragó saliva. El sudor frío se acumuló en su frente y se deslizó de su rostro una gota tras otra. Sintió un miedo que nunca antes había sentido. ¿Eres el mismo? ¿Seguiste a Sammy a la tumba, viste el cuerpo original y encontraste cierto artículo que estaba sellado debajo? Carl alzó la voz. Parecía sorprendido y asustado, pero también estaba emocionado. Perdido, Jones respondió. Sí. Cuando pasamos la tumba, las momias, los dragones Lycan y las otras criaturas no muertas nos hicieron la vista gorda. Entonces, fue porque estábamos teniendo un sueño, bastante desconcertado en ese entonces porque no todos tenían mi talento de sigilo. Sin embargo, ¿por qué me notaron y me afectaron? ¿Por qué tuve el mismo sueño que el tuyo? En aprensión, siguió murmurando para sí mismo, sin estar convencido de haber estado involucrado en un asunto tan extraño cuando siempre había escapado a la atención de todos. Solo en ese momento se estaba comportando realmente como un adolescente. Cuanto más lo escuchaba, más seguro estaba Donnie de que todos tenían la misma pesadilla pero desde diferentes perspectivas. O más bien, parecía que los pocos fueron manipulados para realizar una ópera. ¿Cómo sucedió algo tan extraño? ¿Y tú, Sammy? ¿Qué soñaste? Carl saltó de la cama y miró a Sammy. Estaba de pie junto a su cama con una camisa fina. Sammy estaba en su cama. El fantasma de su espalda parecía haber perdido toda la vitalidad y deambulaba perezosamente. No dijo nada, como si aún viviera en la pesadilla. Al escuchar la pregunta de Carl, Sammy se estremeció con fuerza y la confusión que quedaba en su rostro se convirtió en miedo. Yo, soñé que era convocado por algo y caminaba hacia adelante incontrolablemente. No había nada más que oscuridad y silencio en mi camino, como si fuera el legendario último destino. Entonces, el enorme cuerpo hecho de innumerables criaturas inteligentes apareció y me despertó, haciéndome darme cuenta de que estaba en un sueño. Luché y traté de liberarme, pero fue en vano. Al final, sentí la muerte. Su voz no era clara y sonaba como un sueño, pero fue suficiente para que sus compañeros de cuarto supieran que Sammy tenía la misma pesadilla. Sin embargo, sintió la pesadilla desde la perspectiva del fantasma poseído. Carl, esto es demasiado extraño para que lo resolvamos por nuestra cuenta. Deberíamos informarlo a la universidad mañana por la mañana. Fatty Jones y Sammy estuvieron de acuerdo de inmediato. Aunque todos eran talentosos y orgullosos, eran adolescentes y ni siquiera eran hechiceros oficiales todavía. Ahora que se encontraron con una incidencia tan inimaginable, era natural que entraran en pánico y buscaran objetivos en los que pudieran confiar. Sin lugar a dudas, la universidad, que tenía muchos hechiceros y archimagos de alto rango, era su pilar. Tony le preguntó a Carl primero porque intuyó en su sueño que Carl tenía la curiosidad de un gato y podría animarlos a investigar en secreto. Por lo tanto, esperaba golpear su entusiasmo haciéndole la pregunta. Además, con los antecedentes del chico, era posible que pudiera ver algo y ofrecer sugerencias valiosas. Carl caminaba de un lado a otro en el dormitorio. De repente, dijo en voz baja. ¿Y si es un experimento secreto de la universidad? ¿Qué? ¿El experimento de la universidad? Las voces de sorpresa resonaron con intensa incredulidad. Solo estoy diciendo una posibilidad que no se puede descartar. Tal vez cierto mentor estaba estudiando la relación entre el alma y el sueño, ¿verdad? Porque parecía ser diferente de los sueños normales que se basan en la estructura del cerebro.
Si es un experimento confidencial que no desea que nadie más sepa, después de que lo informemos a la universidad imprudentemente, es posible que... Carl hizo un movimiento de corte de garganta. Muy alarmado, Tony dijo con su voz temblorosa. Es solo una posibilidad. Su voz bajó gradualmente, porque descubrió que de hecho era muy posible. En Eidler, apenas había nadie que pudiera esquivar los sensores de la defensa si intentaban influir en ellos en secreto, a menos que la alarma no fuera atendida en absoluto. Los compañeros de habitación de repente cayeron en un silencio extremo. Solo el vago sonido de la respiración sugirió que todavía había criaturas vivientes. Sin embargo, solo somos aprendices de magia, frunciendo el ceño, Sammy dijo mientras apretaba su edredón de terciopelo con tanta fuerza que las venas se hinchaban en su cabeza. Jones se sentó en la cama como un fantasma, como si estuviera fingiendo que no existía. No nos asustemos. Si es el experimento secreto de la universidad, no hay forma de que podamos escapar de él. Entonces, ¿por qué no nos arriesgamos? No quiero tener la misma pesadilla y esperar la final resultado todos los días, esperando que quien esté detrás de la cortina no sea malicioso. No quiero eso. Habiendo trabajado como reportero secreto durante 2 años, se las arregló para mantenerse cuerdo, pero la histeria aún lo superó hacia el final. Todos tuvieron la misma pesadilla, quienquiera que lo hizo es demasiado fuerte para que investiguemos en secreto. Tony trató de mantener la calma. Fuera de la expectativa de todos, Carl sonrió, que floreció en el dormitorio oscuro como la luz de las estrellas. Lo sé. Lo que estoy diciendo es que no debemos reportar el asunto a la universidad apresuradamente. Tengo canales secretos para contactar al mundo exterior. Enviaré el incidente y pediré a los profesionales que analicen las causas y ofrecer sugerencias. Después de todo, hay muchas formas de permitir que algunas personas tengan la misma pesadilla, y somos incapaces de determinar cuál fue. Entonces, decidiremos si esperamos el rescate o informamos a la universidad. Es solo un día más de espera. No debería ser demasiado peligroso. ¿Canales secretos? Profesionales. Tony recordó de repente los antecedentes de Carl. Como si viera el amanecer en medio de la noche, preguntó emocionado. ¿De verdad está bien? Gracias de antemano. Con la identidad de Carl, no debería ser difícil lidiar con un intrigante tan sigiloso. Si realmente tuviera la fuerza más aterradora, no necesitaba esconderse en la sombra en absoluto, y podría haber derrocado al Congreso para hacer lo que quisiera. Jones y Sammy estaban igualmente emocionados. Miraron a Carl al mismo tiempo y finalmente se sintieron aliviados cuando Carl asintió. Luego, uno de ellos se movió aún más hacia la esquina, y el otro comenzó a observar los alrededores adormilado. Pensé que nos animarías a investigar por nuestra cuenta, aliviado, Tony dijo casualmente. Carl se rió entre dientes. ¿Parezco un hombre tan imprudente y desconsiderado? Sí. Tony, Sammy y Jones pensaron para sí mismos. Tengo las agudas intuiciones que vienen de mis padres. Cuando siento que algo es demasiado complicado para mí, pediré ayuda, dijo Carl con orgullo. Enviaré el mensaje a primera hora de la mañana. Luego, iremos a la clase abierta del señor Felipe. Parecía haber olvidado su susto anterior y volverse despreocupado de nuevo. Sí, está la clase abierta del señor Felipe. Tengo que dormir un poco. Sammy asintió, tan ansioso por dormir que no parecía haber tenido ninguna pesadilla. Aunque Felipe no se especializó en fantasmas, fue el nigromante más famoso de las últimas 3 décadas. Por eso, Sammy lo admiraba y quería asistir a su clase abierta. Mientras hablaba, Sammy se volvió a acostar. En no más de un minuto, sus compañeros de cuarto escucharon el familiar aliento después de que él estaba profundamente dormido. Carl enarcó una ceja. Lo envidio tanto. Puede quedarse dormido cuando quiera. El insomnio no es un problema para él. Esa es una forma totalmente incorrecta de interpretarlo, dijo Jones en voz baja. ¿Qué tan inerte y aturdido debe estar el cerebro de uno si aún pueden dormir después de una pesadilla así? Mis compañeros de cuarto son realmente monstruos, Tony lo miró. Tú también, y yo soy la única persona normal aquí. Sin embargo, según Carl, la enorme criatura no muerta que vi era el cuerpo original. Fuera del Eidler Magic College, las lápidas inclinadas se levantaron del suelo y las tumbas detrás de ellas estaban esparcidas por una habitación gigantesca de una manera bastante misteriosa. 2 personas descendieron del cielo pálido y oscuro del mundo de las almas. Un joven de cabello dorado y rostro de niño sonrió al hombre que estaba a su lado. Señor Felipe, ¿tiene previsto establecer una sucursal del laboratorio de herencia?
Parecía que hizo uso del poder de la defensa, lo que le permitió pronunciar en el cementerio del sueño eterno. Felipe todavía era alto, delgado y guapo, con rostro enfermizo. Con las manos en los bolsillos de su abrigo negro, miró a su alrededor y dijo brevemente: aquí se pueden evitar muchos factores que afectan mi investigación. Solo llevaba 2 insignias en el pecho. Uno de ellos era la insignia que era una mano que sostenía una pluma, lo que sugería que era miembro de la Junta de Revisión de Arcana, y la otra insignia parecía una mano pálida. No había insignias de arcanos ni mágicas. Al ver que Felipe no tenía ganas de comunicarse, el hombre con cara de niño sonrió y lo acompañó por el cementerio del sueño eterno hasta la puerta del colegio. No se atrevió a decir nada más. De repente, Felipe se detuvo y miró la tumba oscura en el centro, entrecerrando los ojos. Su rostro no pareció cambiar, pero estaba más sombrío que antes. ¿Señor Felipe? Preguntó confundido el hombre con cara de niño. Felipe sacó su mano derecha, que llevaba un guante blanco, de su bolsillo y señaló el centro. El olor a muerte allí parece más intenso ahora. ¿Qué pasa con eso? El hombre con cara de niño no sintió nada malo en absoluto. Felipe resopló pero no se molestó en explicarse. Simplemente dio una orden. Después de la clase abierta, deme los registros de la defensa de los últimos 3 días. Capítulo 842 Clase abierta. Después de la adaptación del entorno, fue cada vez más brillante, y comenzó un nuevo día en el Idler Magic College. Tony, que no podía dormir, saltó de su cama y corrió al baño en el momento en que escuchó el eco de Skullbell. Gritó: Sammy, Carl, levántate y brilla. El señor Felipe tiene una clase abierta hoy. No podremos entrar al salón si llegamos tarde. La clase abierta, como su nombre indicaba, estaba abierta a todos los aprendices, siempre que pudieran encontrar un lugar en el pasillo. Desde que lo despertaron por la noche, Tony había considerado aprovechar la oportunidad de ir a la torre de enseñanza donde se llevaría a cabo la conferencia con anticipación. Sin embargo, sabía que durante el período comprendido entre la medianoche y el momento en que sonó la campana calavera, nadie, excepto ciertos mentores de rango superior con permisos, podía acercarse a las 3 torres mágicas centrales de la universidad. La torre de enseñanza, la torre de experimentos y torre de oficinas. De las personas mayores con las que habló en los últimos días, Tony había escuchado muchas historias donde los hechiceros irrumpieron en las 3 torres mágicas por la noche solo para convertirse en guardias zombies. Entonces, de hecho, fue solo una pesadilla que pasamos por toda la universidad sin dar ninguna alarma, pensó Tony para sí mismo. Carl, que se había quedado dormido en algún momento, se sentó confundido. Después de peinarse, sus ojos como gemas finalmente brillaron de nuevo. Luego, saltó de su cama y golpeó la barandilla de metal de la cama de Sammy, instándolo a levantarse. Sammy se frotó la cabeza y bostezó, como si hubiera olvidado lo que pasó ayer. Luego, de repente se sintió aturdido y dijo con nerviosismo: Carl, no olvides enviar el mensaje. Tenga la seguridad. Siempre tengo los mejores recuerdos, dijo Carl con un cepillo de dientes en la boca y espuma por todos los labios. Después de que Donnie terminó de lavarse la cara y cepillarse los dientes, hojeó su cuaderno y se palmeó la cabeza. Jones, vamos. Finalmente me recuerdas. Fatty Jones parecía bastante conmovido. Solo después de que me escribiste en tu cuaderno. Por supuesto. Carl se limpió la camisa ante el espejo, haciendo una mueca de insatisfacción. Sin embargo, cualquier expresión extraña que hiciera, todavía parecía una chica bonita. Mi padre dijo una vez que por debajo del rango superior, los mejores recuerdos no se pueden comparar con una nota corta. Se puso su túnica mágica y estaba a punto de salir de la habitación. Al abrir la puerta, dijo: recuerda guardar un lugar para mí. No es un problema. Tony se puso su túnica mágica. Después de despedir a Carl, los 3 se vieron repentinamente atrapados en un incómodo silencio. Todavía tenían que recuperarse por completo de la pesadilla de anoche. Si no fuera por los asombrosos antecedentes de Carl, no habrían podido mantener la calma en absoluto. Vamos. Nos perderemos el discurso del señor Felipe si llegamos tarde. Al final, fue Tony quien rompió el extraño silencio. Está bien, dijo Sammy con los ojos hinchados. Tanta gente ya está aquí. Tony fue abatido por el calor y los ruidos en el momento en que entró al vestíbulo del primer piso de la torre de enseñanza. Faltaba 1 hora y media antes de la clase abierta, y casi 300 personas ya estaban esperando en filas. Sammy miró el vestíbulo abarrotado frente a ellos y sacudió la cabeza con sorpresa. Nos levantamos inmediatamente después de que sonó la Skullbell.
¿Cómo podrían ser más rápidos que nosotros? Quizás no se cepillaron los dientes ni se lavaron la cara. Quizás terminaron todo antes de la campana sonó y se apresuró aquí en el momento en que escucharon el golpe. Como reportero secreto, Jones tenía bastante conocimiento y experiencia. Sammy lo miró con extrañeza. ¿Quién eres tú? Habiendo sido golpeado demasiadas veces, Jones ya estaba entumecido. Se encogió de hombros y dijo: ¿Soy tú? Antes de concluir su oración, Sammy ya se había dado la vuelta sin preocuparse y había hablado con el fantasma en su espalda. No le importaba en absoluto quién era. O más bien, sintió que la pregunta no era importante. Tampoco llegamos demasiado tarde. Al darse cuenta de la furia de Jones, Tony intervino. La sala de conferencias tiene capacidad para 500 personas. Definitivamente podemos entrar. Sí, dijo Jones aliviado. Esa fue la recompensa de una pesadilla. Después de media hora, se habían formado más y más colas fuera de la sala de conferencias sin dejar ningún terreno vacío. Los aprendices y hechiceros que llegaron tarde solo pudieron mirar a la multitud con pesar y marcharse de mala gana. En ese momento, Cal entró desde afuera. Obviamente estaba sorprendido por la multitud masiva, pero era lo suficientemente ágil como para nadar entre la gente como un pececito y se acercó a sus compañeros de cuarto. Los aprendices detrás de Donnie se enfurecieron cuando vieron a Carl cortando la línea, pero antes de arremeter, Carl levantó la cabeza y sonrió. Perdóname, mis amigos me han estado guardando un lugar. Su sonrisa estaba mezclada con disculpa, vergüenza, lástima y gentileza. Los ojos de los aprendices se abrieron de inmediato cuando dijeron: eso, no importa. No fue hasta entonces que Carl se dio la vuelta y les dijo en voz baja de Donnie, Sammy y Jones: ya les envié el mensaje. Mañana recibiremos los análisis y sugerencias de los profesionales. Gracias, Carl, dijo Donnie con sinceridad. Los cuatro dejaron de hablar y empezaron a pensar en sus propios asuntos hasta que se abrió la puerta de la sala de conferencias y las personas que estaban delante de ellos avanzaron en orden. Como no eran demasiado tarde, Carl y el resto de ellos estaban en el centro de la sala y podían ver el podio con bastante claridad. Fuera de la puerta, muchos aprendices de magia y hechiceros que no tenían asiento estaban de pie y escuchando. En este momento, una puerta más pequeña en el otro lado chirrió y entró un hombre alto y delgado con un abrigo negro. Tosía con extrema indiferencia en su rostro enfermizo. El señor Felipe es exactamente como lo que se describe en el periódico, dijo Donnie en voz baja. A Felipe no le gustaba estar expuesto al público, por lo que rara vez aceptaba las invitaciones de entrevistas televisivas y prefería periódicos o estaciones de radio. Cal sonrió en voz baja. Me pregunto si su experiencia en los arcanos es como la que describieron los periódicos, ¿no lo sabes? Tony preguntó, encontrándolo extraño. Un archimago tan renombrado que tenía buenas posibilidades de convertirse en legendario debería haber recibido mucha atención en su familia. ¿Eh? ¿Por qué el señor Felipe solo lleva las insignias de la Junta de Revisión de Arcanos y la mano de la palidez, en lugar de las insignias de arcanos y mágicas como lo harían los hechiceros normales? Cal negó con la cabeza. No tengo suficiente conocimiento de los arcanos para decidir sus trabajos y su investigación, y a mi hermano no le gusta hablar de él. Sin embargo, debe ser increíble haber ganado tantos honores. Desde el podio, Felipe miró a los aprendices y hechiceros de abajo. Dondequiera que alcanzaran sus ojos, todos guardaban silencio. Luego, habló con su especial voz lúgubre. Soy Felipe. Puedes llamarme señor o mentor. Estoy aquí hoy para mostrarte las teorías y los logros de vanguardia en genética. Es posible que no los entiendas, pero debes conocerlos, o te pudrirás como los cuerpos en ataúdes sin poder presentar ninguna obra valiosa. Tony escuchó con atención. Sin embargo, sintió agudamente que los ojos del señor Felipe parecían haberse detenido por un momento en algunos de ellos. Por supuesto, la pausa fue tan corta que Donnie pensó que era su ilusión. El señor Felipe es completamente diferente de los otros mentores. Los otros mentores dijeron que estaban aquí para compartir los últimos conocimientos con nosotros, pero él y Sammy le pidió al fantasma en su espalda que se frotara la frente para mantener la calma. Jones también asintió. Sí, es muy directo, ignorando completamente nuestros sentimientos. A medida que el discurso de Felipe fue más profundo, todos quedaron cautivados por la maravillosa genética, que incluía cromosomas, modelos genéticos basados en reacciones alquímicas y las especulaciones y experimentos sobre la herencia.
La mayor parte de la información era demasiado para que los hechiceros y aprendices la entendieran, pero estaban realmente asombrados por las maravillas del campo que involucraban los secretos de la vida. Ese es todo mi discurso. ¿Tiene alguna pregunta? Sin que ellos lo supieran, ya era mediodía y Felipe volvió a meterse la mano derecha en el bolsillo. Los aprendices y hechiceros habían vuelto a ser ellos mismos y ni siquiera habían levantado la mano cuando una voz masculina magnética dijo: Tengo una pregunta. Tony miró a Carl, solo para ver su mano muy levantada y su cuaderno completamente escrito. Felipe asintió y dijo casualmente: ¿Cuál es tu pregunta? Carl se puso de pie emocionado e hizo una reverencia. Hola señor Felipe, soy Brades. Me gustaría preguntarle su opinión sobre el modelo genético actual. Personalmente, no. Tony se llevó la mano a la frente con impotencia y apartó los ojos, fingiendo que no conocía a Carl. Según su experiencia, Carl sin duda seguiría divagando. Sin embargo, en lugar de esperar a que Carl terminara, Felipe respondió a la pregunta. Es obvio que las abundancias y maravillas de este mundo no se pueden describir y heredar con este modelo simple. Todo el mundo jadeó con fuerza. El señor Felipe estaba expresando abiertamente su descontento con respecto al modelo genético actual. Carl pareció bastante incómodo cuando se cortó su largo discurso. Entonces volvió a preguntar. Entonces, señor Felipe, ¿cree que es posible cambiar la apariencia controlando los genes? Es posible, Felipe lo interrumpió nuevamente, eso no es un problema en absoluto. De hecho, la investigación del poder de la sangre en el Imperio Mágico es exactamente una práctica en ese sentido, excepto que no tenían ninguna guía teórica y solo podían resumir el patrón. Por abundantes experimentos humanos. El rostro de Carl estaba tan retorcido como si lo estuvieran asfixiando. Tengo una pregunta más y, por favor, dale una oportunidad a otras personas. Ya has hecho 2 preguntas, dijo Felipe sin rodeos. Carl solo podía sentarse con tristeza, pero sus labios todavía se movían hacia arriba y hacia abajo, como si estuviera hablando solo. Tony no pudo evitar sentirse divertido. Normalmente, no había forma de que pudiera evitar que Carl divagara. Fue muy agradable ver al tipo ahogado. Mientras tanto, levantó su propia mano, esperando ser recogido. Después de la clase abierta, Felipe se sentó solo en una cámara secreta de la torre de enseñanza. La inteligencia artificial que tenía ante él estaba reproduciendo todas las imágenes grabadas en la universidad en los últimos 3 días. Después del desarrollo de la inteligencia artificial y los materiales de almacenamiento alquímicos, ahora era mucho más fácil salvar cosas. En las oscuras imágenes, toda la universidad estaba en orden, y cuando llegó la noche, todo estaba en silencio sin la menor anomalía. Felipe contempló las fotografías con una copa de vino tinto en la mano, sin dejar de lado ningún detalle. Sin embargo, después de mediodía, todavía no encontró nada que mereciera su atención. De repente, alguien llamó suavemente a la puerta. ¿Qué es? Felipe preguntó. Señor Felipe, alguien le envió una nota. Fue un sirviente. Felipe asintió y se abrió la puerta de la habitación. El criado entró y le entregó una nota sencilla. Donie. Felipe vio la letra con la que estaba bastante familiarizado en la nota y leyó la palabra. En la habitación 202 de Light Tower, No es peligroso. Mi hermano nos pide que no nos preocupemos por eso y que lo dejemos en paz. Carl entró corriendo desde el exterior y agitó la nota en sus manos con gran deleite. Capítulo 843. El laboratorio de herencia. ¿De verdad? Tony, Sammy y Jones se pusieron de pie al mismo tiempo, con alegría e incredulidad brillando en sus rostros. Carl asintió pesadamente. Por supuesto. Estoy demasiado familiarizado con la escritura y el sello de mi hermano. Quiero decir, ¿está realmente seguro de eso? ¿Especificó la causa o te dijo quién estaba detrás de eso? Aunque Donnie sabía que el hermano de Carl probablemente era un pez gordo fuerte e influyente, después de todo, no conocía al tipo en persona. Además, era un asunto que concernía a su propia seguridad. Entonces, no pudo evitar preguntar de nuevo, negándose a creerlo tan fácilmente. Carl le arrojó la nota que tenía en las manos a Donnie. No podría haber hecho la declaración sin un 90% de confianza. Bueno, solo dijo que no era un sueño común en el dominio de la ilusión, sino que involucraba algo más sofisticado. No señaló quién era la mente maestra. Estimo que aún debe estar investigando y aún no ha sacado ninguna conclusión. Lo único cierto es que el enemigo no es tan formidable como pensábamos. Entonces, ¿fingiremos que nos hemos olvidado del asunto mientras en secreto observamos y esperamos?
Tony miró la nota en sus manos. El contenido era básicamente lo que decía Carl, pero claro, de una forma mucho más concisa. Al final de la nota había un sello en forma de sombrero negro, que parecía común pero tenía un aire distintivo. Pero realmente no creo que sea muy seguro, murmuró Jones. Sin embargo, no había nada que pudiera hacer. Informarlo a la universidad imprudentemente podría ponerlo en peligro. Sammy respiró aliviado. Extendió su mano derecha a su hombro izquierdo para acariciar al fantasma, que había estado bastante aletargado recientemente. Luego, bostezó y dijo oscuramente. Ya que el hermano de Carl lo expresó de esa manera, no hay necesidad de que nos preocupemos por el asunto. Tengo mucho sueño. Los músculos faciales de Donnie se contrajeron. Sammy, no creo que te lo tomes en serio. Hasta ahora, la verdadera causa del asunto y la mente maestra no se han descubierto. ¿Cómo no podemos estar preocupados? ¿Y qué? ¿Qué más podemos hacer excepto ser más cuidadosos? Sammy estaba bastante despreocupado. Se quitó la ropa y se subió a la cama. Carl sonrió y le brillaban los ojos. Realmente no hay nada de qué tener miedo ahora que mi hermano está en eso. Si esa pesadilla nos vuelve a pasar, la exploraremos bien. Obviamente estaba ansioso de nuevo. Tony no pudo evitar pensar para sí mismo que el tipo parecía bastante confiado en su hermano. Al día siguiente por la mañana, las 4 personas de la habitación 202 estaban ocupadas lavándose y cepillándose los dientes cuando escucharon fuertes golpes en la puerta. Tony se puso su túnica mágica y se acercó, abriendo la puerta. Vamos y, señor Robert. Era el señor Robert, que parecía muerto, quien estaba fuera de la puerta. El brillo rojo como una aguja en sus ojos y las venas claras en su rostro demacrado le heló a Donnie. ¿Por qué estaba aquí en persona? A pesar de su horrible mirada, Robert tenía una voz suave y reconfortante. Pasé por la Torre de la Vida, y pasé y vine a preguntarte si estás dispuesto a unirte a la rama Idler del Laboratorio de Herencia como ayudantes de nivel de aprendiz. ¿Qué rama Idler del Laboratorio de Herencia? ¿Es una institución que el señor Felipe ha establecido en la universidad? ¿Usted incluye a Donnie, a mí, Sammy y Jones, o solo a algunos de nosotros? Señor Robert, realmente soy interesado en factores genéticos, y tengo un conocimiento razonablemente bueno de eso. Carl cargó con un cepillo de dientes en las manos y espumas blancas fluyendo de su boca mientras soltaba sus preguntas y autopresentaciones. En este momento, los aprendices que se dirigían a la torre de enseñanza notaron a Robert que tenía una apariencia especial. Se detuvieron y miraron a Donnie y sus compañeros de cuarto en estado de shock. La rama Idler del laboratorio de herencia. ¿Es verdad? Donnie, Sammy y Jones estaban demasiado sorprendidos para hablar. Estaban hacinados en la puerta y miraron a Robert con seriedad, esperando su respuesta. Debido a que es conveniente realizar ciertos experimentos con altos requerimientos en el mundo de las almas gracias a sus especiales condiciones, el señor Felipe ha estado planeando instalar aquí una sucursal del laboratorio de herencia. Hace unos días se resolvieron los arreglos básicos, y comenzó el reclutamiento. Fui el primer arcanista en ser elegido por el señor Felipe, explicó Robert sin prisa las razones. Debido a tus preguntas en la clase abierta, dejaste cierta impresión en el señor Felipe, por eso me preguntó por ti cuando decidió contratar asistentes de nivel aprendiz. Como estaba muy satisfecho con tus esfuerzos, te recomendé seriamente. Haciendo una pausa por un momento, agregó. Incluye a Carl, Tony y Jones. Los aprendices alrededor finalmente volvieron a ser ellos mismos mientras jadeaban con fuerza. Era realmente la rama Idler del laboratorio de herencia. Realmente iban a estudiar con el señor Felipe. ¿Por qué fueron elegidos en lugar de otras personas? Conmocionados y celosos, muchos aprendices no podrían haberse arrepentido más. Si lo hubieran sabido de antemano, habrían corrido a hacer preguntas como lo hizo Carl para dejar una buena impresión en el señor Felipe. Todos en la Torre de la Vida conocían el nombre de Carl debido a su apariencia especial. ¿De verdad? Tony y Jones preguntaron incrédulos de nuevo. Sammy, por otro lado, bajó la cabeza con frustración. Él era un aprendiz que se especializó en el alma, después de todo, y el laboratorio de herencia ciertamente no lo elegiría. Roberta sintió. ¿Por qué iba a mentirte sobre eso? El señor Felipe te recuerda porque siempre ha creído que los arcanistas que no preguntan por qué no son arcanistas calificados. Fue algo que el presidente Douglas dijo antes. Todos los aprendices lo sabían muy bien, pero ahora que lo volvieron a escuchar, sintieron que el remordimiento les mordía el corazón como ratas. No deberían haber sido reprimidos por la timidez, el miedo u otros sentimientos.
Deben ser más audaces para preguntar por qué en el futuro. Es fantástico. Gracias, señor Robert, Tony expresó su gratitud con entusiasmo. Aunque el señor Felipe había preguntado por ellos, no los hubieran elegido sin la recomendación de su mentor. Jones estaba atónito. Tenía una sonrisa ignorante en su rostro, como si hubiera entrado en su dominio. La sorpresa llegó de forma demasiado inesperada. No estaba preparado en absoluto. Robert asintió con la cabeza y dijo inexpresivamente: parece que todos están dispuestos a aceptar la oferta. Entonces, pueden venir a mi oficina más tarde. Los llevaré a la sucursal del laboratorio para registrarse. Señor Robert, ¿qué haremos principalmente como asistentes de nivel aprendiz? ¿Ayudar con los materiales de los experimentos? ¿Observar y alimentar a las criaturas que cultivamos? ¿O las analizaremos con el conocimiento de los estudios de cristales mágicos? Al ver que había mucha gente mirando, Carl dejó en silencio el cepillo de dientes y se deshizo de la espuma de la boca. Era un caballero elegante que valoraba los modales. Alguien te dirá qué hacer. Los labios de Robert se crisparon al ignorar la tormenta de preguntas de Carl. ¡Qué maravilloso! Jones no volvió a ser el mismo hasta que Robert estuvo lejos. Luego agitó los brazos con entusiasmo. Después de que el ascensor descendió al pasillo, no se detuvo. En cambio, emitió un brillo pálido que estaba conectado a la insignia del mentor en el pecho de Robert, antes de continuar descendiendo hacia la oscuridad. Bueno, ¿el laboratorio está debajo del suelo? Carl miró a su alrededor con entusiasmo y curiosidad. Tony se dio la vuelta, fingiendo que no conocía al tipo. Aunque su compañero de cuarto parecía tan tranquilo y pacífico como un lago, el tipo en realidad era como un gato enérgico. Robert simplemente hizo oídos sordos a las incesantes preguntas de Carl. Después de un rato, el ascensor se detuvo y se abrió la pálida cortina de luz. Un objeto con forma de lanzadera de metal plateado apareció delante. Robert lo pisó primero. ¿Necesitamos tomar un transbordador subterráneo? Carl preguntó con alegría. Ni Donnie ni Jones lo habían visto antes, y estaban bastante incómodos. Agradecieron la presentación de Carl. Sí. Robert asintió. El transbordador subterráneo se cerró y avanzó rápidamente a lo largo del túnel. Después de 3 minutos, se detuvo lentamente. En su lado izquierdo había 2 puertas de metal plateado que eran frías y espléndidas. Robert agitó una extraña insignia y la puerta retrocedió en 2 direcciones, revelando un camino con paredes que eran como una colmena naranja. Tenía un estilo tan asombroso que incluso Carl dejó de hablar inconscientemente. Después de pasar el canal en silencio, muchos caminos diferentes se extendían ante ellos. Al final de cada camino había una puerta de metal diferente. Lo llevaré a solicitar la placa de entrada primero, dijo Robert brevemente. Mientras hablaba, se abrió el portón metálico de una de las carreteras y Felipe salió con las manos en los bolsillos de su abrigo largo negro. Buenos días, señor Felipe. Tony y Jones lo saludaron emocionados. Carl llegó tarde, pero también presentó sus respetos. Felipe los miró y se detuvo brevemente en la cara de todos. Luego, dijo casualmente: este lugar no es tu patio de recreo. Espero que puedas recordar eso. Por supuesto, señor Felipe. Mientras Donnie y sus compañeros de cuarto respondían, Felipe ya había pasado junto a ellos y caminaba hacia el otro lado. De repente, se detuvo y dijo sin volverse: no le pidas a Carl que haga ningún experimento todavía. Que primero se familiarice con el trabajo de los grupos de investigación. Tony estaba secretamente divertido. La notoriedad de Carl como el vándalo del laboratorio se había extendido también a los oídos del señor Felipe. Carl frunció los labios y no podría haber parecido más ofendido. En este momento, el corazón de Donnie se aceleró repentinamente, como si algo en lo profundo del laboratorio o en el suelo lo estuviera convocando. ¿Qué es eso? Donnie miró la pared aturdido, sin saber si era su ilusión o no, porque la sensación de ser convocado brilló rápidamente. Observó a Carl y Jones, a quienes casi ignoró, solo para descubrir que no sentían nada. Estaba aún más confundido. Realmente tenía una ilusión porque estaba demasiado preocupado. Es un inconveniente preguntar ahora mismo. Podemos discutir después de que estemos de regreso en el dormitorio y Tony contuvo su ansiedad. Por la noche, en la sala 202 de Light Tower, debido a que Carl y Jones no tenían la sensación, y tampoco Sammy, que estaba teniendo una clase, la extraña sensación de Donnie no llamó mucho la atención. Después de todo, creían que alguien se estaba ocupando de él.
En su sueño, el corazón de Donnie se aceleró de nuevo, y pareció ver el color del fuego en la oscuridad. Abrió los ojos rápidamente, solo para encontrarse acostado ante una lápida. Sammy, Carl y Jones no estaban lejos de él y observaban el entorno con confusión. Capítulo 844 Acción como paso. Tony espetó en estado de shock y miedo, pero después de que su voz se extendió, pareció derretirse en el aire y no levantó la más mínima onda. Todavía no había nada más que tranquilidad y serenidad entre las lápidas blancas y negras. Jones lo miró, asustado, y luego a Carl. ¿No dijiste que no debemos preocuparnos? Entonces, ¿por qué tenemos la misma pesadilla? Estaban muy familiarizados con la experiencia, que era absolutamente igual a la última pesadilla. Carl miró a su alrededor, un poco confundido. Luego sonrió gentilmente. Es solo una pesadilla. ¿De qué hay que preocuparse? Su voz resonó en el corazón de Donnie como una especie de hechizo. En su rostro hermoso y pacífico, los ojos plateados brillaban como dos hermosas estrellas. No había el menor miedo, sino curiosidad y ganas de explorar. En el pivote de control de la torre de oficinas de Leidler Magic College, las pantallas de transmisión se exhibieron en todos los rincones de la universidad. Las luces y las sombras cambiaban todo el tiempo. Algunas de las pantallas mostraban el mismo dormitorio desde bastantes perspectivas. La placa de la puerta decía Life Tower 202. En la oscuridad de la noche, el dormitorio estaba tan silencioso como cualquier otro lugar sin la más mínima anomalía. Bajo la iluminación de las tiernas lámparas, emanaba una frialdad inusual. De pie ante los biondos, Felipe los miraba con las manos en los bolsillos de su abrigo largo. No solo manifestaban las imágenes, sino que también reproducían los sonidos y las ondas simuladas que se percibían, lo que hacía que uno sintiera que estaban en el lugar. Sin embargo, la habitación 202 seguía siendo tranquila y habitual. Jeje. Felipe resopló de repente. ¿Cómo no estar preocupados? Si nuestro sueño puede ser manipulado en la universidad fuertemente defendida, ¿quién sabe qué pasará después? En el sueño, Tony parecía más temperamental de lo habitual, porque sintió la invocación desde muy lejos de nuevo. Su corazón latía cada vez más rápido. Sammy estaba a la vez asustado y desconcertado cuando miró a Carl. ¿No dijo tu hermano que deberíamos dejarlo en paz? ¿Pero por qué estamos entrando en la misma pesadilla otra vez? Realmente pensé que no había necesidad de preocuparse por eso. El fantasma de su espalda, energizado, estiraba los brazos con gran deleite. ¿Y realmente dejaste de preocuparte por eso? Jones se burló en secreto de Sammy. Carl agitó las manos. Cuando mi hermano dice que no hay necesidad de preocuparse por eso, no hay necesidad de preocuparse por eso. Parecía bastante confiado, pero Donnie, Sammy y Jones no estaban convencidos. ¿Alguien conoce a tu hermano? ¿Quién sabe si su promesa es válida? Después de todo, lo único seguro es que hemos entrado en la misma pesadilla. Parpadeando, Carl no explicó por qué confiaba en su hermano. En cambio, simplemente hizo una mueca y dijo: de hecho, no fuimos realmente lastimados en las pesadillas anteriores, ¿verdad? Bueno, Tony estaba aturdido. De hecho, era cierto. Las pesadillas anteriores, aunque vívidas e intimidantes, en realidad no los lastimaron antes de que se retiraran de los sueños bajo la vigilancia del cuerpo original. No solo eso, sino que parecía que el aumento de sus poderes espirituales también se había acelerado enormemente. ¿Fue un beneficio de tal sueño? Sin embargo, la inocuidad de las pesadillas anteriores no significa que no seremos perjudicados en esta. Jones trató de cubrir su existencia, temiendo que un espectro feroz emergiera repentinamente de la oscuridad. Sammy asintió levemente. Sucede a menudo en el campo del alma y la ilusión que las víctimas pueden morir cuando se controlan sus sueños. El rey de la pesadilla es particularmente bueno en eso. Así es. Carl asintió solemnemente y dijo con una sonrisa peculiar. Sin embargo, ahora que ya hemos entrado en el sueño, ¿por qué no exploramos activamente y averiguamos la razón? Después de todo, si el peligro nos aguarda, lo encontraremos en cualquier momento. Caso si estamos siendo manipulados, y si no hay peligro, no seremos lastimados sin importar cómo exploremos. Además, este es nuestro sueño. Si creemos que somos fuertes, realmente seremos fuertes. Tony, Sammy y Jones estaban atónitos. Pensándolo bien, las palabras de Carl tenían sentido, porque todos sintieron que la invocación desde lejos se estaba volviendo cada vez más fuerte. Incluso si no tomaran ninguna medida, tarde o temprano se sentirían atraídos por ella.
Mientras tanto, sintieron vagamente que algo andaba mal con la declaración de Carl. Sin embargo, antes de eso, tenemos que ver si podemos escapar del sueño. Fatty Jones rechinó los dientes. ¿Escapar del sueño? Tony y Sammy miraron a Jones, asombrados. Ninguno de los dos tenía mucha experiencia en aventuras. No tenían ni idea de lo que Jones planeaba hacer. Jones levantó la mano izquierda, se la puso delante de la boca y la mordió con fuerza. ¡Ah! Un grito miserable estalló en el corazón de todos y no rompió el silencio del cementerio. Poniendo su mano izquierda a la derecha y mirando las marcas de dientes sangrantes en ella, Jones dijo a los sorprendidos Donnie y Sammy burlándose de sí mismos. Me han dicho que el dolor puede ayudar a la gente a alejarse de los sueños, pero parece que quien controla nuestro sueño es muy poderoso. Como dije, este es un sueño muy especial, murmuró Carl antes de continuar con una sonrisa, el dolor ordinario no funcionaría. Jones, ¿por qué no golpeas la lápida con la cabeza? Aléjate del sueño después de que te desmayes. Con una sonrisa amarga, Jones miró la dura lápida negra, en la que estaba escrito un pálido epitafio en el antiguo lenguaje mágico. Pensó que no moriría, pero lo hizo. Olvídalo. No creo que funcione. Jones comparó la dureza de su cabeza y la de la lápida y retrocedió sin decir una palabra. Trató de convocar su talento y se impidió que lo observaran. Carl se rió entre dientes. Entonces, ¿deberíamos partir hacia la tumba central? Bien. Tony no dudó esta vez, porque apenas podía controlar su cuerpo en este momento. Por lo tanto, también podrían aprovechar el día y explorar activamente. Ahora que Donnie había tomado una decisión, Sammy ciertamente no se opondría. Para ser honesto, aún no se había dado cuenta de la situación. Ahora que no había ningún objeto, los cuatro se dirigieron hacia la tumba central bajo la dirección de Carl. El cementerio estaba cubierto por una vaga niebla negra. El cielo estaba tan gris y oscuro como antes. La enorme tumba se alzaba allí silenciosamente como un monstruo oscuro, y su puerta entreabierta se parecía a la boca de la criatura. Tony tragó saliva y reprimió su miedo y entró en la boca del monstruo detrás de Carl. En el momento en que entraron en el camino, se encontraron con las momias con las que estaban bastante familiarizados. Sin embargo, esta vez no entraron en pánico gracias a su experiencia. Se movieron ligeramente hacia un lado y evitaron la ruta de la marcha de las momias para que pudieran reaccionar a tiempo en caso de emergencia. Con sus telas grises saturadas de aceite y sus ojos llenos de fuego pálido, las momias pasaron ante Donnie y sus compañeros de habitación sin hacer ruido. Quizás también estaban liberando el hedor a descomposición, pero ninguno de los intrusos podía olerlo. Entonces, ¿realmente no pueden vernos?, dijo Donnie en voz baja. El fantasma detrás de Sammy se estiró cuando preguntó. ¿Fue lo mismo la última vez? En la pesadilla anterior, estaba poseído por el fantasma y no sintió mucho. Solo pudo escuchar la descripción de Donnie. Sí. Es exactamente como la última vez. Carl estaba aún más emocionado como si hubiera recordado algo. Fuera de la enorme tumba, la vaga neblina negra parecía congelada. El lugar estaba en absoluto silencio como siempre había estado. De repente, en medio de la niebla negra, las ondas se extendieron y una figura apareció de la nada. Llevaba un abrigo largo negro con las manos en los bolsillos. Con nariz alta, labios finos y rostro enfermizo, y era Felipe quien miraba las pantallas en el pivote de control. Había entrado en los sueños de Carl, Tony y el resto de ellos. Felipe miró a su alrededor y asintió levemente con expresión sombría. En la monótona penumbra, caminó sin prisa hacia la puerta de la tumba. De repente, se detuvo y miró fijamente la parte posterior de las lápidas antes de exigir: «Fuera». Detrás de la lápida, muchas otras ondas se extendieron y se juntaron en un ser humano. Llevaba un traje cruzado negro con sombrero de copa. Era muy alto pero no delgado. Tenía cabello y ojos negros, con un rostro cincelado. Sus cejas eran densas y se extendían hasta las sienes en una inclinación. Era un hombre guapo y masculino. «Tú también estás aquí». Felipe no pareció sorprendido. El hombre dijo con una sonrisa perezosa: «Habiéndome descubierto tan fácilmente, señor Felipe, realmente está fuera de mis expectativas». Felipe se dio la vuelta y siguió caminando hacia la puerta de la tumba antes de preguntar de manera casual e indiferente: «Vine aquí porque usé la ayuda especial de la defensa de la universidad». «¿Por qué pudiste tú?» «Como hijo de un semidios y una gran leyenda, ciertamente tengo mis propias habilidades especiales». El hombre también caminó cómodamente hasta la puerta de la tumba.
Sin embargo, por lo que Felipe pudo decir, su respuesta no brindó ninguna información. Felipe abrió la tumba y entró como un rey que inspecciona su territorio. ¿No pediste ayuda a nadie? ¿No tienes miedo de que pueda ser peligroso? El hombre se rió entre dientes y no estaba nervioso en absoluto, como si estuviera de vacaciones en la tierra de los 1000 lagos. Como hijo de un semidios y una gran leyenda, ciertamente tengo mis propias habilidades especiales. Las mismas palabras significaban cosas diferentes. Felipe dejó de hablar y caminó hacia el camino. Después de que abrieron la puerta de la bóveda principal, Tony y sus compañeros de habitación vieron inmediatamente el ataúd oscuro. Su armonía con las poderosas criaturas no muertas en el camino no alivió su ansiedad en absoluto. Todos miraron el ataúd en tensión, temiendo que el aterrador cuerpo original en el interior de repente se sentara y los expulsara del sueño con sus ojos que representaban la muerte, o incluso simplemente los privaría de sus vidas. Por supuesto, también estaban más o menos pensando en escapar del sueño con el cuerpo original. El vago olor a muerte comenzó a circular y un oscuro abismo apareció debajo del oscuro ataúd, como si algo intangible se hubiera escondido debajo. Mientras tanto, los chillidos resonaron dentro del ataúd, y el cuerpo original que estaba más allá de la imaginación de Donnie estaba a punto de sentarse. Donnie, Sammy y Jones tenían deseos intensos. El abismo los estaba convocando. Les hizo incapaces de controlarse a sí mismos. Antes de que se quitara la tapa del ataúd, se arrojaron al ataúd con fluidez. Carl quedó brevemente aturdido. Luego, apretando los dientes y tocando un accesorio en su pecho, dio un paso adelante y se lanzó al abismo también. Capítulo 845. La octava institución de investigación del Congreso de Magia. La niebla oscura se extendió tan densamente que uno no podía ver sus propios dedos ni escuchar su propia voz. Sintieron que estaban atrapados en la muerte más pura y tranquila. Incluso su alma estaba aturdida, sin que se les ocurriera la menor idea. De repente, algo gris penetró a través de la intensa niebla negra. Tony se estremeció y se alejó de la frigidez mental. Se encontró de pie en medio de un desierto lleno de arena negra. El cielo estaba pálido y gris, igual que cualquier parte del mundo de las almas. No muy lejos, más adelante, se alzaba un palacio negro y andrajoso. Era antiguo y espléndido, liberando el aire infinito de la muerte. Dum, dum, dum. El corazón de Donnie latía rápido de nuevo, como si algo lo estuviera convocando dentro de ese palacio ruinoso. La llamada fue tan fuerte, tan clara y tan irresistible. ¿Hay algo que me convoque en el palacio? Preguntó alguien, y la voz apareció en la mente de Donnie. Donnie se volvió confundido, solo para descubrir que Sammy, Carl y un gordo estaban detrás de él mirando el mismo palacio no muy lejos. Bueno, ¿quién es este gordo? Donnie no lo invitó a salir. Dado que el tipo tuvo una pesadilla junto con ellos y fue incluido en la comunicación mental de Carl, tenía que estar muy cerca de ellos. Fue una pena que no llevara su libreta. El fantasma detrás de Sammy tembló sin parar y enterró su rostro en el cuello de Sammy, como si se sintiera intimidado por el palacio negro y lo que había en él. Sin embargo, mientras tanto, sus manos tiraron del cuerpo de Sammy, como si lo urgieran a entrar al palacio y acercarse a la cosa. ¿Es un sueño de tal nivel? Carl se dijo a sí mismo, medio perdido y medio renovado. Luego, anunció como si estuviera dando una orden. Entremos y echemos un vistazo. Tony y Sammy no respondieron. Bajo la fuerte invocación, ya se habían marchado. Al pasar por el desierto desolado, los cuatro se acercaron al palacio negro y vieron la puerta que estaba tallada con dibujos pálidos. Los patrones eran extraños, retorcidos, misteriosos y antiguos. Parecían estar en un cierto ritmo intangible. ¡Wow! 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 De repente, llegó un grito fuerte y miserable. Tony y Sammy casi se tropiezan. En una postura de defensa, Carl miró ansiosamente la fuente del sonido. El atacante debe ser fuerte o especial para hacer sonidos en el sueño que sean similares al mundo de las almas. Vieron una lechuza medio podrida en lo alto de un pilar roto cerca de la puerta. Huesos pálidos sobresalían de su cuerpo hecho de carne negra podrida, y sus dos alas eran grises y delgadas. En su cabeza, uno de los ojos se había descompuesto en un agujero negro, pero el otro conservaba los extraños colores marrones y miraba a los extraños con indiferencia. Siguió dejando escapar gritos miserables, que hicieron temblar de intimidación a Donnie, Sammy y Jones. ¿Fue el enviado de la muerte? ¿Estaba el sonido aquí para reclamar sus vidas? Una lechuza que puede mantener su apariencia original en el palacio no debería sorprender. ¿No has visto alguna criatura no muerta?
Debo haber diseccionado docenas de esas lechuzas y dijo Carl con decepción. Tony no podría haber agradecido más la locuacidad de Carl en un momento así, que lo liberó de los devastadores y extraños gritos del búho. De lo contrario, temía que su alma se rompiera un poco tras otro y se transformara en parte del palacio. Aunque no sabía por qué Carl no estaba afectado, su sentimiento era definitivamente inconfundible. Entremos. Después de una charla elaborada, Carl abrió la puerta con patrones misteriosos. La puerta se abrió sin hacer ruido. No era más que oscuridad total en el interior, como si innumerables monstruos se escondieran. Dum, dum, dum. En el momento en que se abrió la puerta, Tony, Sammy y Jones sintieron claramente algo. Estaba justo enfrente del palacio. Venga. Venga. La invocación ya se había convertido en una voz concreta. Tony y sus otros dos compañeros de habitación dieron un paso adelante inconscientemente, pero Carl miró a su alrededor y observó el entorno con gran curiosidad. Cuanto más avanzaban, más claras se volvían las voces de invocación. Vamos. Recibirás poder y una larga vida. Vamos. La fuerza, la riqueza, la gloria y las bellezas te están esperando. Vamos. Ya no necesitas estudiar o investigar arduamente. Captarás el poder incomparable de inmediato. Puh. En la comunicación mental, Carl se rió divertido, lo que despertó levemente a Donnie, Sammy y Jones, cuyas cabezas ya estaban hinchadas de sangre. ¿De qué te ríes? Tony preguntó inconscientemente. Incapaz de contener la risa, Carl dijo. La tentación es manifiestamente inconsistente. Las dos primeras declaraciones son formales y grandilocuentes, pero la última es demasiado específica. Jaja. No es necesario estudiar o investigar mucho para comprender el poder. Parece estar preparado específicamente para los estudiantes que han tomado el examen de ingreso a la universidad. Es como un hombre comadreja que sostiene una rosquilla y le dice a una niña. Deberías venir conmigo. Tendrás comida maravillosa todos los días, y no tienes para ir a la escuela o terminar tu tarea. Jaja. ¿No te parece mezquino y divertido? No, espetó Sammy. Tony y Jones también asintieron. Carl realmente tenía un humor extraño. ¿Puedes oír la invocación? Tony de repente se dio cuenta de algo. ¿No dijo que no podía escuchar la invocación? Carl se rió entre dientes. Tengo ciertas habilidades especiales, no explicó mucho. Una intensa curiosidad se reflejó en su rostro, como si no pudiera esperar para encontrarse con este tentador de mal gusto. Después de pasar el pasillo, había 7 escalones antes que ellos. Sobre las escaleras había un trono grave e intimidante. Sentado en el trono había una armadura completa negra única que brillaba con frialdad. Estaba equilibrado como si una persona real estuviera sentada allí. Se sentó allí en silencio, pero parecía haber llenado todo el universo y dominado todo. Ante la máscara del casco estaba la oscuridad impenetrable, exactamente como la muerte de la que nadie podía escapar o ver a través de ella. En el momento en que vieron la armadura completa, los latidos del corazón de Donnie, Sammy y Jones se ralentizaron. Perdidos y cautivados, extendieron la mano derecha y estuvieron a punto de tocarla. El poder abrumador estaba justo ante sus ojos, y el éxtasis de controlar todo era tan claro. Mientras tomaran partes de la armadura completa y se la pusieran, la obtendrían fácilmente. ¿Cómo podían resistirse Donnie, Sammy y Jones, que todavía eran aprendices de magia? Incluso Carl, que había estado consciente todo el tiempo, frunció el ceño, su rostro cambiaba todo el tiempo. Simplemente vio a Donnie y al resto de ellos adquirir la armadura negra sin hacer nada. En el desierto negro que estaba lleno de arena, 2 personas miraban en silencio el enorme palacio. Era exactamente Felipe y el joven apuesto y vigoroso de antes. Justo como esperaba y el joven se rió entre dientes, la pereza en su rostro no cambió en absoluto. Justo cuando Donnie, Sammy y Jones estaban a punto de tocar la extraña armadura, de repente extendió su mano derecha y presionó el vacío frente a él. De repente, se volvió ilusorio, como si se hubiera dispersado y existiera por todas partes. Todo el desierto negro inmediatamente se sacudió violentamente y la tierra se desmoronó. Con las manos en los bolsillos, Felipe observaba los cambios en silencio sin ninguna expresión en su rostro. El poder, la fortuna y la gloria estaban al alcance de la mano. Tony estaba tan apasionado que un deseo sustancial brotó de sus ojos. Su palma casi llegaba a la fría armadura. Justo en este momento, la tierra tembló tan violentamente que Donnie, Sammy y Jones cayeron al suelo. Donnie, que estaba un poco despierto, se dio cuenta con sorpresa de que estaban apareciendo grietas en la cautivadora armadura.
Luego, se rompió sin un sonido y se convirtió en un grupo de dispersos negros, blancos y grises. En el momento en que vio el indescriptible e intangible negro, blanco y gris, Tony sintió que su mente estaba congelada en eterna quietud. Incluso su cuerpo comenzó a pudrirse. Grieta. Algo claramente se rompió. Tony abrió los ojos abruptamente y observó el entorno, pero su rostro estaba congelado de nuevo. Pensó que se había deshecho del sueño, pero la escena a su alrededor aún era extraña. Era una oscuridad infinita, con runas mágicas plateadas o doradas brillando como estrellas. Se unieron en diferentes constelaciones y nebulosas brillantes. En medio de los símbolos mágicos que fluyen, el grupo de negro, blanco y gris no podría haber estado en silencio. Tony ya no tenía la sensación de que moriría en el momento en que lo viera. ¿Qué es este lugar? Tony preguntó inconscientemente, sin esperar una respuesta. Sin embargo, la voz de Carl hizo eco. Él respondió confundido, un lugar muy familiar. No fue hasta entonces que Tony se dio cuenta de que Carl, Sammy y el gordo todavía estaban a su lado. Chirrido. Una puerta pareció abrirse. Tony miró en estado de shock, solo para descubrir que una puerta plateada apareció en el cosmos estrellado. Por la puerta, entró un elegante anciano con una túnica mágica roja y glamorosa. Parecía tan enérgico como siempre. Ah, Carl suspiró sorprendido y encantado. El anciano pareció haber sentido algo y de repente volvió los ojos hacia ellos. En los ojos rojos ligeramente sucios, brillaba la electricidad. Tony tembló y quedó paralizado como si tuviera una descarga eléctrica. Luego perdió el conocimiento y cayó en la oscuridad. La oscuridad disminuyó y Tony se dio la vuelta y se sentó, respirando pesadamente sin parar. Miró a su alrededor de nuevo y finalmente se sintió aliviado. Los rayos que entraban por la ventana eran tenues y reinaba la tranquilidad y la paz en la habitación. Era su propio dormitorio. Finalmente se había deshecho de su pesadilla. Sin embargo, ese anciano era realmente intimidante. Después de solo un vistazo del tipo, se había despertado por completo. Finalmente despierto y escuchó las voces de Sammy y el gordo. Carl, sin embargo, se rió entre dientes en voz baja sin detenerse, como si estuviera trastornado. Tony estaba bastante intimidado y temía que algo todavía no estuviera bien. Carl, ¿estás bien? Se aventuró a preguntar. Después de que se rompió el sueño, Felipe y el misterioso joven no aparecieron en el lugar por donde entraron al sueño. En cambio, emergieron en un túnel de metal cuya pared estaba llena de decoraciones en forma de colmenas. Los dos caminaron hacia adelante en silencio durante un rato hasta que llegaron a una sombría puerta. Junto a la puerta había varias palabras escritas en lengua común. La octava institución de investigación del Congreso de Magia. Laboratorio de Semidioses. Capítulo 846 sellos. Una luz invisible pasó junto a Felipe y el hombre misterioso, y la puerta plateada se abrió de inmediato, revelando un camino en forma de panal de espléndidos colores. En el camino, un anciano con una túnica mágica roja los estaba mirando con un relámpago saliendo de sus ojos. Él arremetió, ¿estaba Brades aquí hace un momento? De lo contrario, el experimento de Atawai no podría haber tenido tal accidente. Además, lo sentí. El joven hizo una mueca en secreto. Tal vez y luego, preguntó inocentemente. ¿Qué ha sucedido exactamente? Sonido metálico. La escurbella de la torre de oficinas dejó escapar un eco largo y helado. Tony estaba trazando la última línea en su alma. Entonces, el modelo mágico colapsó y absorbió locamente el océano de energía. La vida y la muerte se enredaban y el poder seguía ramificándose, lo que provocaba cambios feroces. Después de que todo se calmó, se añadió un complicado cristal al alma de Donnie. Fluyó misteriosamente como la vívida representación de cierta ley. También mostró que Donnie había cruzado la fase de aprendiz y se había convertido en un hechicero oficial. Fue el avance con el que innumerables aprendices de magia habían soñado, pero la mayoría de los aprendices apenas pudieron cumplir su deseo. Después de que se convirtieran en hechiceros oficiales, no solo se les otorgaría el poder que podría matar a aprendices y gente común fácilmente, sino que también se convertirían automáticamente en miembros del parlamento de su ciudad natal, al igual que los nobles. Para los hijos de civiles, significaba que habían entrado en la sociedad superior. Tony, que no era de origen noble, se repasó encantado. Después de que casi tocó la armadura negra hace varios meses, Carl, Sammy y él nunca tuvieron pesadillas similares. Sus vidas y estudios fueron bastante pacíficos, y fue mucho más fácil para él hacer avances en el poder espiritual.
Entonces, después de Carl y Sammy, se convirtió en hechicero oficial antes del año nuevo. Fue un logro razonablemente bueno incluso considerando a todos los aprendices del Eidler Magic College. Aunque algunas personas se habían convertido en hechiceros oficiales antes de ser admitidos por el Eidler Magic College, la mayoría de los aprendices nunca estaban calificados para luchar por el rango hasta el final de su primer año. Pocos lograron el gran avance antes del año nuevo. Siento que las pocas pesadillas pulieron mi alma. Por eso mi poder espiritual aumentó más rápido y de manera más constante. Tony tenía muchos pensamientos al azar. Las pesadillas son suficientes para causar tales cambios. ¿Qué podría haber pasado si tocara la armadura completa negra al final? Eso no es correcto. Quizás me hubiera controlado la armadura negra. No puedo ser demasiado codicioso. Bueno, debería visitar mi casa durante las vacaciones de Año Nuevo y agradecer al señor Doyos, por cierto. Sin su generosa ayuda, me hubiera tomado una eternidad convertirme en un hechicero oficial. En el año 24 del calendario arcano, al final del mes del hielo, cualquier gota de agua se congelaría inmediatamente con el viento. Los transeúntes en la calle se cubrieron con ropas gruesas y bajaron sus sombreros bajo el frío. Ya hace tanto frío. En la estación de Hexagram, Carl se quitó el traje de hombre y exhaló intencionalmente, levantando una niebla blanca de su boca. Aunque Donnie se había convertido en un hechicero oficial, no había lanzado ningún hechizo que pudiera resistir la frialdad. Por lo tanto, también estaba temblando. Manteniendo su túnica de magia negra, dijo: sí. El invierno solo se siente como invierno en Rentato. El Eidler Magic College se encontraba en el mundo de las almas con una temperatura permanente ajustada por el escudo de la universidad, lo que hacía imposible que los estudiantes percibieran los cambios estacionales. Después de que estuvieron fuera del mundo de las almas, la ciudad de Eidler había sido corrompida por el aire del mundo de las almas durante demasiado tiempo. Y por lo tanto se veía más o menos igual. En los trenes de vapor mágicos, había acondicionadores de aire que proporcionaban calor. Entonces, aunque habían visto nieve durante todo el camino hasta aquí, Tony y Carl no sentían que fuera invierno hasta este momento. Necesito irme a casa. Nos vemos después de las vacaciones, dijo Carl con una dulce sonrisa. Luego, agitó las manos. Por cierto, feliz año nuevo. Sammy y Jones fueron separados de ellos en la estación de Eidler. Después de todo, sus destinos eran diferentes. Al ver a Carl desaparecer entre la multitud en la estación, Tony suspiró levemente. Había pasado medio año, pero todavía no estaba acostumbrado al aspecto de Carl. Sacudiendo la cabeza, se deshizo del pensamiento y salió de la estación. Había reservado un boleto de tren para regresar a su ciudad natal mañana, y solo podía visitar y agradecer al señor Doyos, así como a los maestros que lo cuidaron mientras estaba en la escuela hoy. Cerca de Triumph Square, Tony caminó hacia la librería del conocimiento con alegría, ansioso por contarle al señor Doyos la buena noticia de que había sido ascendido a hechicero oficial. Fue un alarde simple y comprensible que Tony no pudo evitar hacer. ¿Cómo pasó esto? Tony se paró ante la librería del conocimiento, aturdido, sin comprender lo que sucedió. Vio que la puerta de la librería del conocimiento estaba cerrada, con bastantes trozos de papel borroso y borroso adheridos. ¿Cómo está cerrado? Tony se acercó sorprendido e identificó cuidadosamente las palabras en el papel. Esta tienda ha sido cerrada por evasión fiscal por parte de la oficina tributaria de Olm. Esta tienda ha sido cerrada conjuntamente por el Departamento de Castigo del Congreso de Magia y el Departamento de Policía de Olm por vender libros prohibidos. Esta tienda ha sido cerrada conjuntamente por el Departamento de Castigo del Congreso de Magia y el Ayuntamiento de Rentato por vender artículos mágicos falsos y no calificados. Tony leyó las órdenes y murmuró para sí mismo. ¿Qué hizo exactamente el señor Doyos? Hace 10 años, gracias a la mayor popularización de los objetos mágicos y al creciente número de talleres de alquimia de diferentes categorías, la vida en Olm cambió enormemente. Una de las mayores novedades fue la división del trabajo. Por lo tanto, Heinrich, el primer ministro en ese entonces, separó los departamentos gubernamentales que solían combinarse, para hacer frente a la nueva situación. Aunque el señor Doyos parecía haber cometido delitos, Tony recordó su ayuda y se mostró reacio a irse. Entonces, buscó a los dueños de las tiendas cercanas y les preguntó con atención. Hace unos meses, la gente de la oficina de impuestos llamó primero a Doyos, alegando que había cometido evasión fiscal. Doyos nunca regresó después de que lo llamaron. En los días que siguieron, más y más personas vinieron a pegar esos sellos. Había bastantes.
Me han dicho que Doyos ya ha sido condenado a prisión y que no será liberado hasta dentro de 5 años. Frente a Donnie, que tenía la placa de hechicero oficial en el pecho, ninguno de los dueños de las tiendas se atrevió a mentir o usar los apodos que le dieron a los recaudadores de impuestos y a los policías. Condenado a prisión, Donnie murmuró en voz baja y luchó por un momento, pero aún así decidió visitar al señor Doyos. Después de todo, el hombre le había ofrecido una tremenda ayuda. Sin embargo, Donnie pronto se sintió decepcionado, porque el personal del Congreso le dijo que Doyos estaba en una prisión lejana y que todas sus vacaciones solo eran suficientes para un viaje de ida y vuelta. Entonces, tomando la sugerencia del personal, escribió una carta de Doyos y dejó su propia dirección postal. ¡Wow! Sonido metálico. Sonido metálico. El ruido cuando el tren entró en la estación asustó a los niños que estaban jugando. Incluso los adultos se sintieron más o menos intimidados. No había pasado mucho tiempo desde que el ferrocarril se extendió hasta la ciudad, y la gente aún no estaba acostumbrada a la criatura gigantesca que podía correr sola. Donnie salió lentamente del tren de vapor mágico. Al ver los edificios familiares y las montañas, tuvo muchos sentimientos complicados. ¿No es Donnie White? No había muchos residentes en la ciudad. Estaban bastante familiarizados entre sí. Así es. Es Donnie. Parece mucho más alto y más grande ahora. Espera, ¿ha cambiado la insignia de su túnica mágica? Un círculo negro sobre el fondo plateado. Él es un honorable señor hechicero ahora. En un abrir y cerrar de ojos, los residentes de la ciudad con los que Donnie estaba bastante familiarizado cambiaron sus expresiones a una que estaba llena de admiración y miedo, como si ya no fuera el Donnie que conocían, sino un extraño hechicero que era aún más estimado que el alcalde. Aunque no habían conocido muchas veces a un hechicero oficial, el trato generoso que su pequeño alcalde les ofrecía en cada ocasión les había dejado una profunda impresión. Sin que ellos lo supieran, el niño travieso de su vecino se había convertido también en un gran y poderoso hechicero. El cambio de actitud de los residentes no podría haber escapado a los sentidos de Donnie, que ahora eran cada vez más agudos. Estaba algo incómodo y algo encantado. No es de extrañar que todos quisieran ser hechiceros y nobles. Por lo menos, hasta que realmente pudiera explorar el mundo, la sensación de ser respetado podría motivarlo a trabajar duro. Después de un breve silencio, alguien salió de la estación y gritó: White, tu pequeño Donnie ha vuelto. Ahora es un señor hechicero. Donnie se apresuró a avanzar hacia la salida. Muy pronto, un hombre de mediana edad cuyo rostro parecía haber sido afilado por la congelación apareció en la calle cerca de la estación. Era viejo y tenía el pelo gris. Si no hubiera sido por su falta de arrugas, habría convencido a todos de que estaba en la cincuentena. Detrás de él había una mujer regordeta y una muchacha joven y vigorosa. Los tres estaban igualmente emocionados y encantados. Las dos damas ya estaban llorando. Padre, madre, Lily, Donnie se acercó a ellos. Su voz estaba ahogada por las lágrimas. Su padre le tomó la mano con fuerza y le dio unas palmaditas con fuerza. Genial, tan genial. En este momento, Donnie sintió que todas sus experiencias anteriores valían la pena. Pasando el año nuevo con tranquilidad y alegría, Donnie estaba bastante satisfecho con su nueva vida. Lo único desagradable era que la ciudad todavía estaba muy subdesarrollada. Las lámparas solo se instalaron cerca de la estación y no había televisores domésticos. El único entretenimiento era Arcana Boys en el terreno vacío al este de la ciudad. Ese día, cuando Donnie, sus padres y su hermana estaban a punto de salir a escuchar Arcana Boys, un carro con el sello de un noble se detuvo repentinamente frente a su casa. Saludos, estimado señor White. Mi señor, el barón Erdos, quisiera invitarlo a su mansión. Espera que usted pueda ayudarlo a resolver un problema que lo ha molestado durante mucho tiempo. Un hombre con aspecto de mayordomo se bajó del carro. Sabiendo que el barón Erdos era el señor de los pocos pueblos de los alrededores, Donnie no se atrevía a faltarle el respeto. ¿Cuál es la naturaleza del problema? Sería feliz si pudiera ofrecer alguna ayuda. El mayordomo no mintió. Mi señor tiene un antiguo castillo que parece estar obsesionado por fantasmas. Antes pedimos la ayuda de varios aprendices de magia y hechiceros, pero no funcionó. 2 aprendices de magia incluso murieron adentro. Nos dijeron que ya te has convertido en un hechicero oficial, y usted es un estudiante del Eidler Magic College. Entonces, mi señor pide sinceramente su ayuda. Usted es un profesional. Donnie tenía un reflejo condicional de miedo ante tales cosas.
Sin embargo, antes de rechazar la solicitud, el mayordomo ya dijo. Ya sea que pueda o no ocuparse del problema, mi señor le ofrecerá 10 reina monedas de oro como recompensa. Si se resuelve el asunto, habrá aún más. Capítulo 847. La negligencia menor. 10 monedas de oro reina. La respiración de Donnie de repente se volvió pesada. Sabía que ganaría mucho dinero después de convertirse en hechicero oficial, pero apenas se había comprometido en ningún trato en efectivo, ya que la mayoría de los subsidios en la escuela se cambiaban a puntos arcana. Por lo tanto, después de escuchar la oferta de 10 monedas de oro reina, su corazón se aceleró y tragó saliva. 10 monedas de oro reina no eran nada para los nobles, los comerciantes ricos y los hechiceros. Sin embargo, habiendo sido criado pobre en una familia civil en un pequeño pueblo, Tony nunca había visto una moneda de oro en toda su vida. Además, podría ganar la enorme riqueza que podría mejorar significativamente las condiciones de su familia sin prometer que podría resolver el problema. ¿Cómo no ser tentado? Si deseaba continuar en el camino de los brujos, los materiales, recetas, libros y artículos extraordinarios eran inevitables. Todos necesitaban el apoyo de la riqueza. Si realmente pudiera solucionar el problema, ¿cuánto le pagaría el barón Erdos? Tony pensó en tantas cosas que incluso su voz se volvió un poco ronca. Si puedo solucionar el problema, ¿cuánto me pagaría el barón? El rostro del mayordomo no había cambiado, y no se burló del exceso de confianza de Donnie a pesar de que un hechicero del tercer círculo había sido contratado antes pero fracasó. Dijo respetuosamente. Mi señor dijo que, si el señor Witte puede restaurar la paz del castillo, se le dará un guante mágico adicional, que es un elemento extraordinario de nivel 2, además de las 10 monedas de oro de la reina. ¿Un artículo extraordinario? Tony sintió que la sangre caliente le subía a la cabeza. Casi aceptó la solicitud de inmediato. Afortunadamente, los ejercicios de meditación y lanzamiento que había estado haciendo lo ayudaron a mantener su última conciencia. Dijo con calma. El barón Erdos es el señor de esta ciudad. Estoy muy feliz de ayudarlo. Sin embargo, necesito los registros sobre cómo los hechiceros y aprendices anteriores manejaron la anomalía en el castillo. Si tengo la confianza suficiente para resolverlo, iré al castillo en persona. No podría ser más prudente al respecto. Una sonrisa apareció en el rostro respetuoso del mayordomo. Sacó una gran pila de documentos de su maleta y dijo: estos son los registros que necesita. Sintiendo la sorpresa de Donnie, explicó con una sonrisa. Mi señor no es ajeno a los hechiceros, así que sabía que los necesitarías. El acertijo de Donnie fue resuelto. Se hizo cargo de los registros y los examinó con magia. Al no encontrar señales de manipulación, las leyó con atención. Después de un largo rato, pasó las páginas y dijo en paz. 2 aprendices estaban tan sorprendidos que saltaron por la ventana del castillo, y se mataron. No hay registro de muerte de hechiceros. Bueno, no debería ser así. Demasiado peligroso para mí. Señor Butler, por favor, lléveme hasta el barón. La primera mitad de las oraciones no estaban destinadas al mayordomo. Eran para sus padres y su hermana por si estaban preocupados. Como esperaba, después de escuchar su explicación, Lily y la señora Witte, quienes estaban preocupadas y a punto de detenerlo, se sintieron aliviadas. Fue un honor para su familia que su hijo, hermano, fuera apreciado por el señor. Fue realmente la decisión correcta dejarlo ir a la escuela genérica. Como civiles, eran más venerados por su señor que los hechiceros regulares. El padre de Donnie asintió emocionado, diciéndole a Donnie que se fuera sin preocuparse por la familia. Cerca de la ciudad estaban las colinas que se elevaban y descendían cubiertas de árboles de hoja perenne. Un castillo profundo y oscuro se encontraba junto a un hermoso lago Pacífico y se sumaba a la magnificencia del paisaje. Dentro del castillo, Tony y el barón Erdos, que tosía todo el tiempo con la cara demacrada, se sentaron cara a cara en el sofá. Este castillo ha pertenecido a nuestra familia durante 900 años. Es un símbolo de la familia Erdos. Sin embargo, la inquietud de las últimas décadas nos ha estado molestando. Espero que pueda ayudar a solucionar el problema, señor Witte, como profesional de la escuela de nigromancia, dijo el barón Erdos con voz débil. Había estado viviendo en su villa en la ciudad y apenas regresó al castillo. Hoy, había vuelto específicamente para esperar a Donnie. Después del establecimiento del sistema eléctrico y la popularización de los artículos alquímicos, cada vez más nobles prefirieron vivir en la ciudad o en los suburbios. Los castillos se fueron abandonando gradualmente a menos que la infraestructura pudiera extenderse profundamente en el bosque en el futuro.
Si bien Donnie era un nigromante que se especializaba en estructura corporal y factores genéticos, el conocimiento sobre fantasmas y espíritus malignos se encontraba entre los cursos obligatorios del Adler Magic College. Entonces, él no era un extraño para ellos. Preguntó solemnemente. Me pregunto qué pasó hace décadas que causó el fantasma inquietante. Espero que me puedas contar todo sin descuidar ningún detalle. Ciertamente, un fantasma no podría haber salido de la nada. En realidad no pasó nada. Los hechiceros anteriores preguntaron lo mismo, respondió el barón Erdos con una sonrisa amarga. Los hechiceros que contrató antes no eran los profesionales de la escuela de nigromancia, pero como estaban aquí para abordar el problema, ciertamente habían hecho sus investigaciones. A menos que estuvieran locos, ningún hechicero actuaría imprudentemente. Parecía haber aparecido de repente. Tal vez alguien hizo algo en secreto, pero ha pasado demasiado tiempo y las pistas deben desaparecer, agregó el barón Erdos. Tony asintió con la cabeza. Espero que pueda darme los archivos de su familia durante ese periodo. Todos los archivos. Me quedaré aquí esta noche y mataré mi tiempo con ellos. Gracias por su ayuda de antemano, señor Tony. El barón Erdos asintió. Luego, dejó 10 monedas de oro reina sobre la mesa, antes de dejar el castillo con su mayordomo y regresar a la ciudad. Todos los sirvientes del castillo vinieron durante el día y se fueron por la noche. Ninguno se atrevió a pasar la noche aquí. Por lo tanto, después de que el barón Erdos se fue, el castillo recuperó su paz y tristeza. El fuego ardía furiosamente dentro del horno, pero no podía ahuyentar la profunda frialdad. Tony examinó el castillo y no encontró nada. Luego, se metió en un dormitorio y comenzó a meditar para mantenerse alerta, esperando que llegara la noche. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Después de 3 toques de campana, el viejo reloj sugirió la llegada de las 10. Según los archivos de Donnie, todos los fenómenos relacionados con los fantasmas ocurrieron después de esta hora. Bam. 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 En el momento en que la campana se detuvo, Tony escuchó una voz apagada y extraña. Él frunció el ceño. ¿Fue el sonido del viento que soplaba en el marco de la ventana? Sin embargo, lo había comprobado hace un momento, y todas las ventanas estaban cerradas. Tocando la placa de hechicero en su pecho, Tony abrió la puerta y entró al pasillo, caminando hacia la fuente del sonido. Explosión. Una colisión enorme y sorda resonó detrás de Donnie. Estaba tan asustado que se apresuró a regresar, solo para descubrir que la habitación que acababa de dejar se cerró automáticamente. ¡Wow! 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 Un llanto que era tan débil como una ilusión llegó a los oídos de Donnie. Tenía la piel de gallina en todo el cuerpo. Si no hubiera sido por sus experiencias de pesadilla, probablemente no podría haber mantenido la calma. ¡Wow! El viento sollozando repentinamente sopló en el pasillo. Las velas se apagaron una tras otra y el castillo quedó completamente envuelto en la oscuridad. Tony se apresuró a lanzar un luminosidad. Su guante inmediatamente brilló como una antorcha e iluminó el ambiente. Sin embargo, de repente, un aliento frío y sombrío sopló en el cuello de Donnie, haciendo que su cabello se erizara. Entonces, luminosidad terminó sin un sonido. Este espíritu maligno es incluso más horrible de lo que se describe. Habiendo visto todo tipo de criaturas no muertas en sus pesadillas, Tony sintió el poder del espíritu maligno más claramente que los hechiceros normales. Aceleró hacia la puerta del castillo con inquietud. Interrumpió mi hechizo sin alarmarme en absoluto. ¿Cómo pudieron haber sobrevivido los hechiceros anteriores? En términos generales, esos espíritus malignos estaban varados en un lugar. Mientras dejara el castillo, estaría a salvo. G. 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 Una sombra blanca y difusa flotó ante él y se rió de forma devastadora. Si no los dejaba irse, ¿me habrían entregado comida una y otra vez? Tony estaba muy alarmado. ¿Sabía lo que tenía en mente? O tal vez sí estaba sacudiendo su determinación con la ilusión y las palabras. Ten la seguridad. No te comeré simplemente. Te chuparé el alma lenta y gradualmente. La sombra destellaba aquí y allá, sin darle a Donnie la oportunidad de fijarse en ella. Desde que me despertaron, he sido muy abstemio. Solo chuparé la mitad de tu alma, lo que te hará olvidar lo que pasó y venir aquí una vez cada pocos meses. Tony avanzó con cautela, indiferente a las palabras. El espíritu maligno tampoco lo detuvo. Se sintió más o menos aliviado, sintiendo que el espíritu maligno solo estaba fanfarroneando. En este momento, había llegado a la puerta del castillo. Todo lo que tenía que hacer era salir corriendo.
Tony tiró de la puerta, pero era el pasillo del castillo fuera de la puerta. La conmoción y la frialdad se elevaron de sus pies, paralizando rápidamente todo su cuerpo. Jaja. Me gusta el miedo más que cualquier otra cosa. Un rostro pálido e ilusorio apareció ante Donnie. Abrió la boca y arrojó un hedor brutal a la cara de Donnie. Estaba tan mareado que no podía enfocar su atención para volver a lanzar ningún hechizo. Mirando la cara perdida, Donnie se sintió cada vez más frío. Su alma parecía casi congelada. Sobrevivió a esas pesadillas, solo para ser asesinado por este espíritu maligno no tan poderoso al final. De repente, Donnie sintió que algo frío surgió en su mano derecha. Luego, se levantó más allá de su control y le arrebató el rostro. ¿Es esta mi mano derecha? Una palma en el monótono negro, blanco y gris apareció en las pupilas de Donnie. Sintió que vio la muerte que nunca se desvanecía en el momento en que vio esta mano. No. El espíritu maligno lloró miserablemente, como si hubiera visto lo que más temía. Luego, se puso rígido como si estuviera esperando la mano derecha de Donnie. La mano derecha la atravesó, y el espíritu maligno fue desmembrado y arrojado a lo negro, blanco y gris, desapareciendo en la nada. Donnie había vuelto a ser el mismo. Se apresuró a lanzar Luminosity, solo para descubrir que todo estaba igual que antes aunque las velas estaban apagadas. ¿Una ilusión? No, debe ser real. Donnie levantó su mano derecha. Mirando la mano que ahora no mostraba anomalías, murmuró, ¿qué pasó? ¿Por qué mi mano derecha se convirtió en eso? En el momento anterior, sintió que era el dominador de la muerte. Se parece mucho a la armadura negra, blanca, gris y negra de las pesadillas. Donnie levantó repentinamente la cabeza y su rostro estaba cubierto de un sudor frío. Fuera del castillo, una persona magnífica se paró en silencio y sonrió. Como esperaba, todos los problemas no se pueden resolver tan fácilmente. Capítulo 848 Tarjeta trumpo problema insidioso. El viento frío pasó y el sudor de su frente estaba casi congelado. Donnie tembló mucho por el frío. Sin embargo, no se despertó, sino que simplemente miró su mano derecha mitad con deleite y mitad con miedo, recordando la imagen de hace un momento. El negro, el blanco y el gris monótonos, el silencio eterno que parecía afectar el medio ambiente y abrumar por completo al espíritu maligno, y el arrebato que podía penetrar directamente la defensa del espíritu maligno. Su mano derecha era tan extraña y tan poderosa. Se sentía muy similar a la armadura completa negra que encontró en sus pesadillas y al negro, blanco y gris que estaba sellado en el centro del cosmos ilusorio. Algo salió mal durante las pesadillas y fue corrompido por el monstruo sin que él lo supiera. Donnie sintió miedo desde el fondo de su corazón cuando pensó en el monstruo que podía manipular sus sueños y que se parecía a la muerte más pura cuando lo miraba. Entonces, negó con la cabeza violentamente, despertando del trance. Rugió en su corazón, necesito encontrar a Carl de inmediato. Solo él y los peces gordos detrás de él pueden ayudarme a solucionar el problema. Deben estar muy interesados en el monstruo. Los rugidos de su corazón llevaron a Donnie a caminar hacia la puerta del castillo real. En este momento, vio el polvo brillante en la alfombra. ¿Polvo del espíritu maligno? Donnie se detuvo abruptamente. ¿Lo dejó el espíritu maligno después de su muerte? El polvo del espíritu maligno era un material de rango medio que era muy raro y precioso. Era algo que Donnie nunca pensó que podría tener antes. Sin embargo, Donnie estaba atónito. Antes de agacharse para recogerlo o recuperarlo con un hechizo, escuchó una voz clara en su corazón. El espíritu maligno en este momento debe haber sido tan fuerte como un hechicero del quinto círculo. Lo más probable era que estuviera cerca del rango superior. Matarme debería haber sido tan fácil como matar a una persona común por ello, pero no podría resistir mi mano derecha bajo el extraño negro, blanco y gris. Se rompió como una burbuja después de que la pinché. ¿Es mi mano derecha tan poderosa? ¿La contaminación del monstruo ya me ha vuelto tan poderoso? Donnie, sintiendo el poder de su mano derecha de verdad, vaciló. Para un civil que había pasado de ser una persona común a un aprendiz de magia a un hechicero oficial a través del trabajo duro, tales capacidades estaban más allá de su imaginación antes. Con la mano, tendré el poder de suprimir los espectros por debajo del rango superior. Es posible que incluso pueda afectar a los de rango superior, además, parece capaz de eliminar las habilidades extraordinarias por debajo del rango superior como el poder de sangre de eliminación. Puede ser incluso más fuerte que eso, en tal caso, podré emprender aventuras en el mundo de las almas y explorar los mausoleos que se consideran peligrosos.
Adquiriré todo tipo de materiales y riquezas astronómicas, que mejorarán significativamente mi fuerza. Fuerza significa posición. Seré tratado con respeto incluso si me enfrento a un gran noble. Mi padre y mi madre ya no tendrían que preocuparse por la tienda de comestibles. Pueden disfrutar de la comodidad que brindan los artículos alquímicos. Lily tendrá la oportunidad de ir a la escuela genérica en lugar de ayudar con las tareas familiares y esperar estar casada sin tener vida propia. Los músculos faciales de Donnie se retorcieron sin precedentes en una horrorosa horror. Después de todo, nadie podría decir que algo anda mal con mi mano derecha. Al menos, Cal y los peces gordos detrás de él no se dieron cuenta. Poco a poco, Tony volvió a meter la mano derecha en el bolsillo de su túnica mágica. Explosión. El viento frío sopló y una ventana que se abrió en algún momento golpeó brutalmente el marco. Tony se despertó de repente. Sintiendo la frialdad helada, de repente se sintió renovado, y sus deseos fueron abrumados por su miedo nuevamente. ¿Qué me pasó ahora? El aire monstruoso en mi mano derecha me hace poderoso, pero quién sabe si me corromperá y me convertirá en un zombie inconsciente un paso tras otro. El poder que está más allá del control y de fuentes desconocidas debe estudiarse cuidadosamente. Demasiados hechiceros de rango superior han sido asesinados en intentos imprudentes. Mientras yo esté vivo, siempre habrá oportunidades. Tony finalmente tomó una decisión y decidió llamar a Carl, quien le había dejado su número personal, inmediatamente después de su regreso a la ciudad. Entonces, el resultado no podría ser más severo que perder una mano derecha. Además, con un poco de suerte, habría algo de poder controlable y no le quedarían problemas insidiosos. Fuera del castillo, la persona alta se rió entre dientes. Es bueno que el tipo tenga un control notable sobre sus deseos. De lo contrario, no sería corrompido por el aire de la muerte, y es posible que se active codicia. Los demonios primigenios nunca podrían extinguirse mientras existieran criaturas inteligentes. Reaparecerían y se reunirían en una docena de años como máximo, excepto que no serían tan poderosos como antes por un tiempo. Tony viajó solo por el bosque oscuro y tranquilo. De vez en cuando estallaban rugidos de bestias de forma intimidante, pero para Donnie era mucho más fácil y seguro que el castillo. Esas bestias y fantasmas combinados no se pueden comparar con un aliento paralizante del espíritu maligno. Le había dejado una nota al barón Erdos, indicándole que había solucionado el problema del espíritu maligno. Luego, regresó a su pueblo sin demora. Realzado por la magia, Tony vio la ciudad familiar después de solo 2 horas. Excepto por la estación del tren de vapor mágico que estaba iluminado por las lámparas brillantes, los otros lugares estaban completamente oscuros y silenciosos. Tony eligió ir a la estación. Caminó hasta la oficina y llamó con fuerza a la puerta cerrada. ¿Quién es? Preguntó el clérigo de dentro con miedo. ¿Podría ser un bandido? Muchos trenes de vapor mágicos que transportaban cargamentos pasaban durante la noche, por lo que alguien tenía que quedarse en la estación para coordinarse. Sin embargo, en una ciudad tan pequeña, casi ningún miembro del personal tenía el poder del aprendiz de magia, y solo podían lidiar con los peligros con las armas de ráfaga, pero los bandidos ya habían aprendido la lección. Sabían cómo esquivar el arma y no esperarían a recibir un disparo como lo hicieron en el pasado. Si los bandidos fueran tan fuertes como caballeros escuderos o aprendices de magia, sería aún más peligroso. Después de todo, las armas de ráfaga requerían un objetivo humano y no podían apuntar al objetivo con poder espiritual. Tony se quitó la placa de hechicero y la agitó hacia la ventana. Soy Donnie. Necesito usar el teléfono en la estación. Este es el derecho de los hechiceros. Según el acuerdo del Congreso de Magia y muchos países, los hechiceros oficiales podrían utilizar las instalaciones de comunicación en lugares públicos con sus insignias en emergencias. El clérigo que estaba dentro se sintió muy aliviado. Después de confirmar la autenticidad de la placa, abrió la puerta. Entre, señor Donnie. El teléfono está sobre el escritorio. Tony asintió. Al no tener tiempo para agradecerle al chico, se apresuró a ir al escritorio y marcó el número de Carl. Después de 3 pitidos, llegó la voz vaga y vaga de Carl. ¿Quién me llama en medio de la noche? ¿No sabes que esto es algo muy inhumano y brutal? Parecía estar bastante enojado cuando lo despertaron de su sueño. Tony quedó brevemente aturdido. La voz de Carl sonó menos magnética en el teléfono. Carl, este es Donnie. Me he encontrado con algo extraño. ¿Donnie? ¿Qué cosa rara? Carl parecía renovado. Luego, decía habitualmente. Si no es raro, tendrás que disculparte conmigo.
Interrumpir el dulce sueño de otras personas se castiga con la pena de prisión. Tengo que mantenerme con energía para escuchar el concierto del abuelo Víctor mañana, que probablemente se llevará a cabo. Ser suyo el último. No me lo puedo perder, y no puedo bostezar durante él. El monstruo de la armadura negra en las pesadillas está pegado a mi mano derecha, dijo Donnie sin rodeos. Esa era la única forma de detener las divagaciones de Carl. De hecho, también sabía que el concierto de Víctor se llevaría a cabo en Rentato mañana, como había sido presentado por Arcana Voice. Como profesor de música del señor Evans, era demasiado mayor para dar conciertos a pesar de que había estado tomando pociones mágicas. Se dijo que ofrecería un concierto de despedida tanto en alto como en Rentato para demostrar que trataba la música clásica y la música pop por igual. Aunque Víctor era conocido por su buen alumno, todos los amantes de la música sabían que los logros del señor Víctor en la música eran suficientes para convertirlo en un maestro. Sus otros pocos estudiantes también se habían distinguido con su música aunque no eran tan buenos como él o el señor Evans. Entonces, había sido elogiado por ser el mejor mentor musical. Carl de repente levantó la voz. ¿El monstruo de la armadura negra en las pesadillas? Tu mano derecha muestra negro, blanco y gris congelado, suprime a las criaturas no muertas y elimina los hechizos. ¿Cómo supiste? Tony estaba bastante sorprendido. Carl sonrió. Por supuesto que lo sé. Mi padre lo vio y me lo dijo antes. Jeje. Es genial que me lo dijeras, o tu vitalidad se desvanecería rápidamente. Quizás en un par de años, tu cuerpo comenzará a pudrirse. Entonces, ¿qué debería hacer? Tony se alegró de haber tomado la decisión correcta. Dudando por un momento, Carl dijo. Va a estar bien por el momento. Iré a buscarte después del concierto del abuelo Víctor. Alternativamente, puedes tomar el primer tren a Rentato mañana por la mañana. Haré que alguien elija a usted arriba. Vendré mañana. Tony no se atrevió a demorarse en absoluto y decidió ir a Rentato a la mañana siguiente. Gracias, Carl. Dejaré de molestarte. Necesito descansar. Carl se rió entre dientes. ¿Me has despertado y quieres ir a dormir? No, tienes que charlar conmigo. Pero tienes un concierto mañana, Tony no pudo rechazarlo. Sintió que estaba agotado. Aunque Carl era conversador, ciertamente no era insensible. Al darse cuenta de la desgana de Donnie, terminó la llamada. Tony se fue a casa en silencio. No se atrevió a dormir, temiendo volver a tener pesadillas. Entonces, comenzó a meditar. En medio de la meditación confusa, el cuerpo de Donnie tembló de repente. Sintió que la escena ante sus ojos cambió enormemente. A su alrededor estaba el negro, blanco y gris helado, opaco, donde se reflejaban montañas, ríos, ciudades y pueblos e innumerables criaturas no muertas vagaban por todas partes sin el menor sonido o color. ¿El mundo de las almas? ¿Estoy teniendo una pesadilla otra vez? Tony pensó en shock. ¿Había entrado en un sueño sin dormir? Esta ciudad es un desastre, pero parece algo familiar, esa Alto, capital de la música, que mencionó el documental de Ski Television Station. Tony nunca pensó que llegaría a una ciudad al otro lado del continente. Fuera de la ciudad, dos personas que parecían reales e ilusorias miraron todo en silencio. Uno de ellos dijo en voz baja. Hermano, ¿no vamos a hacer algo? Era la voz de Carl. Resultó que podía hablar en el mundo de las almas, excepto que también estaba vestido de negro, blanco y gris en este momento. Capítulo 849 Noticias. Fin de la historia paralela. Año 24 del calendario arcano. El cielo pálido y oscuro, la ciudad al revés y la falta de color y el silencio cubrieron el mundo de las almas en la eterna frialdad y silencio. La más alta de las dos personas que estaban observando a Donnie desde fuera de la ciudad dijo en voz baja y magnética. Tenga la seguridad. Va a estar bien. Solo estoy tratando de averiguar qué está tratando de hacer y dónde está. Ir después de liberar algo de su aire a través de un trabajo tan duro. Bien. Carl confiaba mucho en su hermano y no dijo nada más. Debe estar buscando una manera de salir de su atolladero. Jeje. Si busca cooperación, no lo sellaríamos y estudiaríamos todo el tiempo. El abuelo Fernando tiene muchos materiales para experimentos, y mi padre ha establecido un camino de semidioses de arcanistas. Lo estamos investigando solo para descubrir qué es la muerte, cómo se puede incluir en el sistema actual de arcanos, qué habilidades extraordinarias tiene y si se pueden modificar en los hechizos legendarios de la escuela de nigromancia. La persona más alta se frotó las sienes. No eres lo suficientemente fuerte y solo puedes contar con tus talentos en este momento.
Por lo tanto, no deberías hablar mucho en el mundo de las almas. Tony miró todo a su alrededor aturdido. Mirando la sala del Salmo, que había aparecido en el distrito de los pobres durante mucho tiempo, finalmente volvió a sí mismo y pensó con amargura. Siempre he esperado visitar la capital de la música, pero no tenía la intención de caer bajo tales circunstancias. Estaba bastante incómodo, sin saber por qué la misteriosa existencia lo arrastraba al mundo de las almas. Por lo tanto, ni siquiera tenía interés en visitar el salón del Salmo antes que él. De repente, sintió que su mano derecha estaba fría. Una voz distante, vieja y ronca resonó en su corazón. Vuelve. Vuelve a donde perteneces. La voz era a la vez magnífica y fría, adormeciendo el alma de Donnie y haciéndolo sentir la convocatoria más seria desde lejos y desde el fondo de su corazón. Lo privó de su resistencia. Como si fuera su propio deseo, avanzó y se dirigió hacia la parte más profunda del mundo de las almas. En este momento, Donnie no había perdido la capacidad de pensar. Estaba desconcertado sobre el origen de la invocación y su propio destino. Sin embargo, no le pareció extraño que aceptara la convocatoria, como si fuera su propio pensamiento y la única acción razonable. Mientras caminaba, el frío, monótono negro, blanco y gris apareció en la mano derecha de Donnie, antes de cubrir todo el cuerpo de Donnie. Sus ojos azules, el fondo plateado de su insignia mágica y las manchas plateadas en su insignia arcana estaban resaltados. Destello hacia adelante, y cada paso parecía cubrir una gran distancia. Después de mucho tiempo, los ojos de Donnie brillaron. Un grupo de palacios magníficos e ilimitados se reflejó en sus alumnos. Muchos de los palacios se elevaban hacia el cielo pálido, con las puntas más allá del ojo, como si llevaran a la residencia del Dios verdadero. Era una vista espléndida y magnífica que Donnie nunca había visto antes y nunca pudo imaginar. Entonces, quedó atónito allí como una estatua vívida. Sin embargo, Donnie tembló mucho y se despertó de su conmoción, porque sintió las horribles vibraciones que podrían colapsar su alma. Eran solo secundarios a la armadura negra en sus pesadillas y mucho más poderosos que su mentor Robert, sacudiendo tanto su cuerpo como su corazón. Mirando a la momia que estaba cubierta con telas marrones y aceitosas, el monstruo con una capa negra con una guadaña larga y una cara brumosa, la calavera dorada que se movía arriba y abajo, y el enorme dragón de huesos, Tony oyó que hubiera tomado la clase de identificación de criaturas con tanto cuidado que reconoció cuáles eran en el momento en que las vio. La momia primordial, el sirviente de la muerte, el semidios Lich y el dragón de la muerte. Todos eran criaturas legendarias no muertas. Más lejos, de la horda de densas criaturas no muertas, venía una gran cantidad de aire similar. Legendario, los ojos de Donnie se abrieron. Habría estado cubierto de un sudor frío si no estuviera en el mundo de las almas. Nunca había visto ni se había puesto en contacto con una leyenda en toda su vida. A pesar del rápido desarrollo de los arcanos y la magia, y aunque los telegramas, los teléfonos, la transmisión por satélite y los programas de radio habían hecho el mundo mucho más pequeño, legendario seguía siendo algo que las criaturas más inteligentes temían y admiraban. Representaba la sublimación de la vida y la dominación absoluta. El miedo en el corazón de Donnie lo hizo retroceder inconscientemente, pero la voz antigua y abrumadora seguía rugiendo. Vuelve. Vuelve. Obligó a Donnie a dar un paso adelante en lugar de retroceder. Estaba a punto de acercarse a la malvada y horrible momia primordial. A Donnie le temblaban las piernas y le castañeteaban los dientes. Le encantaría desmayarse ahora mismo para evitar ser destrozado y tragado por las legendarias criaturas no muertas. Sin embargo, en este momento, la momia primordial se derrumbó hacia adelante como una montaña y se arrodilló en el suelo, colocando su cabeza junto a los pies de Donnie. Sin un sonido, innumerables criaturas no muertas cayeron de rodillas, levantando una ola enorme, como si estuvieran abrazando a su dominador y a su rey. Donnie miró la escena en estado de shock. Demasiados pensamientos rodaban por su corazón. Estaba sorprendido y algo satisfecho. El sentimiento de ser respetado era tan maravilloso que no era de extrañar que tanta gente lo buscara. Es una lástima que esas legendarias criaturas no muertas no se hayan arrodillado ante mí. Donnie logró mantenerse despierto y voló hacia adelante siguiendo su corazón. Dondequiera que llegara, tanto las legendarias criaturas no muertas como los pequeños zombies enconados que incluso Donnie podría haber matado fácilmente se arrodillaban ante él. Después de que las criaturas no muertas cayeran de rodillas, Donnie pudo ver más lejos. Entonces, sus ojos encontraron un par de ojos ámbar transparentes.
Era un monstruo en los mitos, pero Donnie, que había estado viendo programas de transmisión todo el tiempo, no era ajeno a él. Era un dragón. Era un dragón de cristal que estaba completamente cubierto de escamas transparentes. El dragón de cristal parecía llevar algo que permitía que sus escamas emitieran un brillo frío y de ensueño incluso en el mundo de las almas. Sin embargo, estaba en un estado extremadamente extraño. Estaba agachado entre las criaturas no muertas y agarraba algo con sus garras. Muchas bolsas grises y abultadas colgaban de su espalda, y una tela negra que solo podía cubrir su nariz estaba en su cara. El poder del dragón se apoderó de él, y Donnie perdió la calma y gritó: ¡Monstruo! ¡Monstruo! El dragón de cristal también estaba asustado, y su voz ligeramente juvenil se volvió aguda. Entonces, la persona y el dragón se dieron la vuelta y huyeron, como si ambos estuvieran asustados el uno del otro. Al observarlo desde lejos, Carl dijo divertido: ¿Por qué está recogiendo basura aquí de nuevo? Con el objeto que le dio padre, las legendarias criaturas no muertas no pueden percibirlo. Naturalmente, tiene que venir aquí para buscar valiosos materiales y gemas. La alta sombra se rió entre dientes. Muchos materiales aquí son muy valiosos. Eso es tan sucio. Carl se pellizcó la nariz y levantó la voz mientras decía: Ya no lo reconoceré como mi amigo. La persona más alta volvió sus ojos hacia Donnie. ¿Hay algún secreto en el templo de los espíritus que valga la pena regresar? Quizás algo aquí pueda ayudarlo a salir de la trampa. Carl resopló a la espalda del dragón de cristal, que desaparecía muy lejos. Después de escapar del dragón, Tony entró al grupo de enormes palacios negros por una puerta lateral. El rugido en su corazón era cada vez más alto, y la sensación de ser convocado era cada vez más fuerte. Lo hizo moverse cada vez más rápido, como si los mayores beneficios lo esperaran más adelante. Al pasar por los templos, Tony de repente sonrió con interés, porque uno de los palacios estaba lleno de estanterías en las que innumerables libros amarillos estaban cubiertos de un hedor intenso. Los instintos de un arcanista hicieron que Donnie se detuviera y observara los alrededores. Esos libros deben ser muy preciosos. De lo contrario, no se habrían conservado tan minuciosamente y no hubieran emitido colores en el mundo de las almas, pensó Donnie con deleite. Tenía el amor más profundo por los libros porque cambiaron su destino. Aunque tenía la fuerte necesidad de sacar un libro y echarle un vistazo, la fuerte sensación de invocación llevó a Donnie a superar las estanterías y correr hacia la salida. Después de irse, un joven salió de una esquina bloqueada por las estanterías. Tenía el cabello plateado y las pupilas plateadas, con un rostro excéntricamente hermoso. Con una camisa roja y un abrigo negro, sostenía un libro abierto en sus manos. Jeje. ¿Has vuelto? Interesante, cerró el libro y siguió a Donnie con indiferencia. Inmortalidad. Vuelve. Rugidos similares resonaron en el corazón de Donnie. El negro, el blanco y el gris de su mano derecha cubrieron gradualmente todo su cuerpo. Ralentizó y paralizó su mente. Su cuerpo parecía haber sido ocupado y controlado por alguien invisible. Un fuego pálido y tenue se encendió dentro de sus pupilas. Luego, voló hacia la salida más adelante con seriedad. Donnie, que logró retener parte de su conciencia, solo podía ver las cosas que tenía delante y perdió la capacidad de controlar su cuerpo. Carl, que lo seguía muy lejos, dijo divertido: ¿Está tratando de regresar al sendero de la inmortalidad? Tal vez ha encontrado algo en su investigación, y está seguro de salir de su problema a través del sendero de la inmortalidad, dijo la persona más alta casualmente y no se apresuró a detenerlos en absoluto. La pared donde se reunieron innumerables rostros de almas, el canal que liberaba el aire de la inmortalidad y el paisaje que se dispersaba y colapsaba todo el tiempo y las imágenes extrañas aparecieron en la cabeza de Donnie. Aunque no había visto ninguno de ellos antes, tuvo la visión clara de que estaba a punto de verlos en un minuto. Después de salir de la salida, Donnie vio un cuadrado familiar, y la pared donde las caras de las almas estaban congeladas estaba en la entrada del palacio al final. Sin embargo, había muchas otras cosas con las que Donnie no estaba familiarizado. Sobre el palacio colgaban pancartas rojas que decían: Damos la más sincera bienvenida al dios de Silvermont para que inspeccione nuestro trabajo y por todos los miembros de la 9ª institución de investigación del Congreso de Magia y Portal de todos los reinos. Las decoraciones cursis hicieron que la voz que resonó en la cabeza de Donnie estallara en un grito miserable. ¡No! En este momento, un anciano alto y de aspecto amable salió de la parte trasera del horno de las almas.
Con un frac, sonrió suavemente y agitó las manos, extrayendo el negro, el blanco y el gris del interior del cuerpo de Donnie y recuperándolo. Señor y señor presidente. ¿Cómo podía Donnie no conocer al presidente del Congreso de Magia? Esta es una de las instituciones de investigación más avanzadas del Congreso. Fue fundada por Lucien en persona para el viaje y la exploración entre universos paralelos. Ahora que estás aquí, puedes visitarla, por cierto. Douglas no mencionó nada de lo que sucedió hace un momento. Tony abuló ampliamente la boca y se olvidó de cerrarla. ¿Por qué también podía oír el nombre de Lucien Evans en un lugar tan extraño? A lo lejos, Cal se rió con bastante alegría. Fin de la historia paralela. Año 24 del calendario arcano. Capítulo 850. Historia paralela. John. Oye. Ja. Un niño no mayor de 10 años sostenía una espada de madera en alto y la lanzaba hacia adelante. Explosión. El chico de su lado opuesto, que tenía una edad similar, agitó su espada para bloquearlo. Las dos espadas chocaron con un ruido sordo. Bajo el sol abrasador, los dos muchachos sudaban mucho. Sus mejillas y sus cuellos estaban todos mojados. Aún así, todavía estaban apretando los dientes y se concentraron en la práctica de la espada. En las escaleras cercanas, un hombre de cabello dorado y ojos marrones asintió levemente, expresando su satisfacción con la práctica de espada de los chicos. Parecía joven y guapo, pero sus modales eran maduros y dignos de confianza, lo que hacía imposible saber su edad exacta. Sin embargo, estaba en un trance obvio en este momento, como si hubiera visto algún lugar lejano a través del niño que tenía delante. John, ¿qué tienes en mente? Una mujer delgada, alta y hermosa se acercó a su espalda. Se sentía amable y tenía el pelo rubio y los ojos azules, diferente del aspecto común de Olm. Los ojos de John estaban enfocados de nuevo. Se dio la vuelta con una sonrisa y le dijo a Callie, su esposa. Cuando vi a los niños practicar con sus espadas con tanta fuerza, recordé que Lucien y yo practicábamos exactamente de la misma manera cuando éramos pequeños en los lugares vacíos de los barrios bajos de Alto. Sin embargo, él no era tan fuerte como yo, y nunca estuvo satisfecho. Su espada fue derribada cada vez. Callie sostuvo su cintura por la espalda y sonrió suavemente. ¿Quién podría haber pensado que uno de los dos niños en los barrios bajos de Alto se convertiría en un conde del imperio, un caballero radiante y el capitán adjunto de la espada de la verdad? Caballeros, mientras que el otro se convertiría en un semidios, un gran arcanista, un príncipe del imperio y un gran músico. Sí. La vida es como una obra de teatro. John palmeó los brazos de su esposa y dijo con sentimientos encontrados. Al principio, solo pensé en ser un caballero oficial para cambiar la vida de mi familia, protegerlos y proteger al ducado. Nunca soñé que podría convertirme en un caballero radiante o tener una esposa tan hermosa como tú. Callie era más alta que John, por lo que pudo apoyar la mandíbula en el hombro de John. Al escuchar sus palabras, no pudo evitar sonreír. De cara al futuro, John volvió a entrar en trance. Dijo con una sonrisa. Lucien tampoco podría haber esperado sus logros hoy. En ese momento, su mayor deseo era convertirse en un civil con ingresos regulares. El destino es verdaderamente una maravilla que ni siquiera los astrólogos pueden predecir. Recuerdo que Lucien y yo solíamos estar fuera del Salón del Salmo fantaseando con que algún día podríamos escuchar un concierto. Jeje. Casi he olvidado cómo era el Salón del Salmo ahora y... ¿Extrañas a Alto? Callie preguntó con entusiasmo. John sonrió con firmeza. Sí. Extraño el Salm Hall, mi antigua casa, la selva negra donde tuve mi entrenamiento de caballero, y los bárbaros y artistas en la calle. Jeje. Los que son viejos siempre tienden a extrañar sus lugares de origen y su infancia. ¿Mayor? ¿Estás sugiriendo que yo también soy mayor? Soy solo unos años más joven que tú. Callie fingió estar enojado. ¿Te arrepientes de elegir quedarte en Rentato en lugar de un feudo cerca de Alto? Cuando se convirtió en conde, John tuvo la oportunidad de elegir su feudo hereditario. En ese momento, Natasha ya se había convertido en la gran duquesa de Orbarit y podría cederle la tierra cerca de Alto. Sin embargo, John finalmente decidió quedarse a aquel lado del estrecho de Storm. John no dio respuesta. Se dio unas palmaditas en las manos e indicó a los niños que se detuvieran. Luego les dio algunos recordatorios antes de regresar a la villa con Callie. Es hora de mi patrulla regular, dijo John sin prisa. Callie asintió. Ya he preparado tu traje de caballero y tu armadura. Cuando pasó el pasillo, John detuvo a Callie y señaló el interior. Escuche la hermosa música. Mi madre tiene otro salón. Sí.
Kylie no entendió del todo a qué se refería John. Su madre invitaba a menudo a las damas nobles a su salón. ¿De qué iba a sorprenderse? John señaló el estudio de arriba. Mi padre debe haber estado en la asociación de músicos. Sí. Kylie todavía estaba confundida. John dijo con una sonrisa. Rentato tiene gramófonos mágicos, aires acondicionados, televisores domésticos, refrigeradores, autos alquímicos y muchos otros artículos que han cambiado nuestra vida. Es el lugar con la mejor popularización mágica. Mi papá y mi mamá están acostumbrados. Para ellos, y los disfrutan. Pedirles que regresen a Alto sería una tortura para ellos. Además, con las aeronaves disponibles ahora, podemos llegar a Alto en un par de días para las vacaciones sin círculos mágicos de transmisión. Así que, nunca lamenté mi elección. Al final, agregó. Para mí, el hogar es donde estás. Siempre elegiré el lugar que amas. Lo que extraño es mi infancia y el tiempo que pasó en lugar de Alto. Kylie se sonrojó y no habló. Arrastró a John de regreso al dormitorio principal en el segundo piso y lo ayudó a cambiarse. Explosión. Cuando John estaba limpiando su ropa ante el espejo, una explosión sorda resonó desde el otro extremo del pasillo. Ni John ni Kylie mostraron ninguna reacción inusual, como si fuera tan común como abrir y cerrar una puerta. Algo salió mal en el experimento de Elvin otra vez y John escuchó con atención, escuchando los pasos en el laboratorio y sintiendo que Elvin todavía estaba vivo. Luego, suspiró con bastante pesar. Se convirtió en un hechicero del segundo círculo solo con la ayuda de pociones, pero nunca se dedicó a los arcanos. Elvin era un espíritu libre. No le gustaban los aburridos arcanos y los estudios de magia, y prefería los artículos alquímicos popularizados. En palabras de Lucien, era más un inventor que un arcanista. Kylie lo consoló. Elvin es muy inteligente, pero su interés está fijado en los artículos alquímicos popularizados en este momento. Después de que sepa que es imposible realizar sus modificaciones de manera efectiva sin arcanos profundos y conocimiento mágico, trabajará duro. Kylie era una arcanista de nivel 2 y una hechicera del cuarto círculo. Bien. John asintió y se puso la última parte de su armadura. Sobre el bosque de Strop, John pidió a sus subordinados que se dispersaran y patrullaran en aviones. Vagó por el aire y observó el bosque con atención. Dado que muchos elfos habían sido introducidos en la sociedad humana, la responsabilidad de defender la brecha de Bismal había sido asumida por la corte élfica, el Consejo de Ancianos de los Druidas y el Congreso de Magia juntos, y se preguntó a las principales asociaciones de caballeros del Imperio. Para lidiar con las criaturas demonizadas o los demonios perdidos en el bosque. Los debates siempre se habían mantenido imparables sobre cómo lidiar con la brecha de Bismal. Los elfos deseaban sellarlo por completo, al igual que los nobles y civiles en los pocos condados de los alrededores. Después de todo, incluso la protección completa no podría ser perfecta. No solo el bosque estaba siendo contaminado cada vez más severamente, sino que ciertas criaturas y demonios también habían entrado en aldeas, pueblos y ciudades. Aunque todos fueron atendidos a tiempo, algunas personas aún murieron o quedaron lisiadas. Sin embargo, la mayoría de los hechiceros y caballeros esperaban mantener la brecha y la ciudad de los anónimos. El lugar había limitado la fuerza de los demonios invasores. No necesitaban preocuparse por seres formidables como Demon Lords o duques, y podían obtener muchos materiales de rango superior. Ciertamente era mucho mejor que ir al abismo en busca de aventuras. Por lo que John sabía, el Consejo Superior había tomado una decisión y había establecido un equipo de investigación. El objetivo era separar los dos reinos y mantener un área de amortiguación en el primer piso del abismo para la conveniencia de aventuras y ejercicios. Ah. Un gruñido resonó en los auriculares de John. Inmediatamente se puso serio y se abalanzó como un águila. En el bosque, algunos caballeros resistían el ataque de una hermosa niña espalda con espalda. Tenía delicados y encantadores cuernos de demonio en la frente, y parte de su cuerpo estaba cubierta con una brillante armadura negra. Con el curva de cuerpo y cara más tentadoras, ella era cada centímetro una poderosa sucubo. Los pocos caballeros estaban todos heridos. Algunos de ellos, sorprendidos desprevenidos, estaban muriendo y necesitaban urgentemente un rescate. Sosteniendo un látigo espinoso, la sucubo atacó rápidamente, esparciendo una niebla rosada y oscura con sus hechizos naturalmente dotados. De repente, una espada larga envuelta en la oscuridad cortó el cielo y alejó la niebla. Todos los hechizos que lanzó la sucubus fueron anulados. John no se convirtió en elementos ni en luz. Parecía tan sencillo como un gran caballero corriente.
Sin embargo, donde sea que apuntara su espada larga, todas las habilidades extraordinarias se redujeron a la nada. El poder de sangre de la eliminación. Muy sorprendida, la súcubo batió sus alas y trató de huir. Sin embargo, su velocidad se había debilitado mucho. Jon la alcanzó y la cortó al suelo. No, no me mates. Puedo reconocerte como mi amo y servirte bien. La súcubo retorció su seductor cuerpo, esperando cambiarlo por una oportunidad de supervivencia. No eras tan amante de la paz cuando agrediste a mis compañeros de equipo, ¿verdad? Con el rostro sin cambios, Jon cortó su espada larga y ejecutó a la súcubo directamente. La sorpresa de la súcubo se congeló en su rostro. Los pocos caballeros atacados por ella también parecían bastante arrepentidos. Auge. La tierra se sacudió de repente tan violentamente que los caballeros apenas podían ponerse de pie. ¿Qué está pasando? Jon miró la fuente del terremoto conmocionado, solo para descubrir que una llanura ensangrentada apareció vagamente en el horizonte. El espacio anterior se retorció y se entrelazó en una increíble y horrible grieta. Detrás estaba la vista del abismo en diferentes pisos. Ante el abismo abismal que sobresalía, flotaba un joven vestido con un traje cruzado negro. Llevaba una pajarita negra con un monóculo en el ojo derecho, guapo y gentil. La oscuridad que lo rodeaba estaba tan retorcida como el abismo mismo. Lucien. Al ver la espalda familiar, Jon espetó. En ese momento, Lucien apretó las manos hacia adelante. Su cuerpo se volvió tan borroso que parecía estar en un mundo intangible e inaccesible. Un cosmos sin límites apareció a sus espaldas con estrellas brillando en él. Auge. La niebla cerca de la brecha era demasiado espesa para que Jon pudiera ver los cambios con claridad. Solo vio que el espacio colapsó, y la llanura escarlata, así como el abismo detrás de ella, se separaron lentamente de la brecha. Mientras tanto, una enorme tormenta azotó la llanura escarlata y la consumió por completo. Los gruesos y largos rayos lo separaron del segundo piso del abismo al que estaba conectado. ¿El abismo había sido empujado? Al mirar a Lucien, que parecía un dios en las alturas, Jon se quedó sin habla. De repente fue presa de una vaga pena. Fin del capítulo.